es del 5 al 10% de las consultas en los servicios de emergencia, ¿de acuerdo? El término de abdomen agudo lo acuñó John Blair Deaver, un cirujano, ¿no? De estómago en un tratado sobre apendicitis. Él fue el primero que utilizó el término de abdomen agudo, ¿de acuerdo? Este, y para hablar sobre abdomen agudo hay que hablar sobre el dolor abdominal, ¿de acuerdo? Entre un repaso de aspectos anatómicos y fisiopatológicos, recordemos el abdomen, básicamente sus límites por arriba en el diafragma hacia el cuarto espacio intercostal, ¿de acuerdo? Por abajo es hacia más o menos el plano pélvico de la línea innominada en la pelvis, ¿de acuerdo? Hacia atrás tenemos el retroperitoneo, hacia las partes laterales y anterior tenemos la pared abdominal, básicamente. Recordemos que el diafragma incursiona en la respiración, sube y baja, pero incursiona hasta el cuarto espacio intercostal. Eso es una, ¿cómo se llama? Da un conocimiento práctico que toda herida por el cuarto espacio intercostal debe de descartar lesión de la cúpula diafragmática. Es decir, una bala que ingrese por el cuarto espacio intercostal o un cuchillo puede afectar al hígado en el lado derecho y al estómago en el lado izquierdo o el vaso también, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos recordar esto de acá. Recuerden también, no han llevado cirugía de tórax todavía, pero cuando hay neumonías, hay derrames pleurales, hay que ingresar con la aguja para evacuar el líquido pleural. Eso es una pleurocentesis. ¿En qué espacio deben de ingresar, jóvenes? ¿Saben? No, no saben, ¿no? Bueno, acuérdense, chicos, de que no existe quinto malo, dice un dicho, ¿no? ¿Sí? Karen, ¿has escuchado de que no existe quinto malo? No, doctor. Bueno, hay un dicho que dice que no hay quinto malo, ¿de acuerdo? Por el quinto espacio intercostal, ahí entran, ¿ya? Bien. Y ya les decía yo de que, bueno, de acuerdo a la escuela francesa, divide el abdomen en 9 cuadrantes, ¿no? ¿De acuerdo? El epigastrio, el mesogastrio, la región hipogástrica, ¿no? El hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, el flanco vacío derecho, el flanco vacío izquierdo, la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Es lo que divide más o menos la semiología tradicional francesa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es una forma. La otra forma, que es la que yo más personalmente utilizo, no es que esté mejor, o como dicen algunos, más mejor, pero yo utilizo la técnica de los cuadrantes. Cuadrante superior izquierdo, cuadrante superior izquierdo, derecho, inferior izquierdo. ¿verdad? Y la región periumbilical, ¿de acuerdo? Yo utilizo más esta por unas cuestiones prácticas y no uso mucho el otro y a lo largo del curso van a ver los motivos por el cual no utilizo, pero pueden utilizar cualquiera de los dos, ¿no? O en todo caso ambas también, ¿de acuerdo? El dolor abdominal tenemos en dolor somático, dolor visceral y dolor referido. Ya lo han revisado. Lo han revisado ayer, ¿no es cierto? ¿Sí, chicos? ¿O no? Levanten la mano en lo que sí lo han revisado y mantengan abajo lo que no lo han revisado. Simplemente quiero saber, ¿ya? Ay, Cristian. Ya ves, casi todos. Perfecto. Entonces esto se hace mucho más rápido, más ligero. Está bien. Entonces, revisemos. El dolor somático puede provenir de la piel, las fascias, músculo, peritoneo, parietal, puede ser muy intenso, localizado con precisión. Diferencia del dolor derecho del dolor izquierdo. ¿verdad? El dolor somático, jóvenes, es el dolor que llegan al sistema nervioso por los nervios espinales segmentarios, en la parte central del diafragma, el nervio frénico, en la parte periférica del diafragma, en los intercostales de T7 a T11, en la parte anterior del abdomen, los torácicos T7 a T12, y el primer nervio lumbar, y en la pared pélvica, el nervio obturador L2, L3, L4. El dolor somático explica la hiperestesia cutánea, el incremento de tono y la rigidez muscular, el signo de defensa. La inflamación del peritoneo parietal da la hipersensibilidad de rebote localizada o en peritonitis focal y también la generalizada peritonitis difusa. A ver, esto que he dicho de una paporretada enorme, vamos a detenernos. Recordemos, tenemos los nervios intercostales, ¿de acuerdo? Que bajan del tórax hacia el abdomen, ¿de acuerdo? Y ya después los lumbares, ¿no? Esto ya lo saben ustedes por anatomía. Tenemos las metámeras, ¿de acuerdo? Y tenemos los territorios de los nervios. En términos generales, los nervios salen por los nervios espinales
y los nervios van así alrededor de la pared, ¿de acuerdo? Tanto derecho e izquierdo, y estos nervios van a inervar la piel, el tejido celular, el plano muscular, las fascias, y el peritoneo parietal. ¿Cuántos tipos de peritoneo tenemos, jóvenes? Rapidito, Dos. no me hagan perder el tiempo. Dos, Dos. peritoneo parietal y el visceral. El peritoneo parietal, el que recubre las paredes, y el peritoneo visceral, el que recubre las vísceras. Hasta ahí estamos muy bien. Los que recubren la pared son los de inervación de los nervios somáticos, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos el grosor de toda esta pared de acá, ¿no? Que están constituidos por piel, tejido celular, subcutáneo, las fascias, en términos generales, los músculos oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso, que lo vamos a revisar en la clase de hernias. Tenemos acá también en la fascia transversales, la grasa preperitoneal y el peritoneo. Todo esto lo va a inervar la inervación de tipo somático. Esto de acá discrimina. Si es que yo les meto una aguja por el lado costal de un flanco, ahí rápidamente ustedes dicen, ay, y me pueden decir exactamente el lugar en el cual les estoy hincando con la aguja, ¿de acuerdo? Bien, el dolor visceral, en cambio, es el dolor que procede de los órganos abdominales, peritoneo visceral y de los mesenterios, a diferencia del somático, causado por estiramiento de una víscera o mesenterio, distensión de la víscera hueca, isquemia o daño tisular. ¿Cuándo duele? Cuando se estira, cuando se les distiende a ustedes la cápsula de Gleason, duele en una hepatitis. Si es que se les distiende el colon, ¿por qué? Porque se están llenando de gases y se están aguantando tirarse el gas, les va a doler, ¿de acuerdo? Si es que se distiende, va. Si es que se contrae, duele. Si es que hay isquemia, se infarta, haz de cuenta un intestino, duele, ¿de acuerdo? El infarto del corazón duele, pero el infarto del estómago, de un pedazo de intestino, duele cuando se queda sin sangre. O si es que le cae un químico extraño a su intestino, haz de cuenta ácido del estómago, duele. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron, chicos? Sí, ¿Chicos? doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. El dolor, a diferencia del somático, es mal localizado y se refiere siempre a la línea media. El cólico es un tipo de dolor visceral, habitualmente debido a la obstrucción luminal. En algunos órganos discrimina derecho e izquierdo, pero siempre referidos o irradiados hacia la línea media. Cuando les duele el estómago, jóvenes, les duele generalmente en el centro, alrededor del ombligo, ¿no es cierto? ¿Sí? Todos han tenido un dolor abdominal, ¿no es cierto? Generalmente cuando tienen un dolor, salvo alguna diferenciación, pero siempre empieza es dolor en el centro, alrededor del ombligo o en la zona alta. Se acompaña de actividad parasimpática, es decir, diaforesis, salivación, náuseas, vómitos, taquicardia, que son reflejos autónomos. Es decir, cuando tienen un cólico muy fuerte, empiezan a sudar fríos, se les ponen pálidos ustedes, empiezan a salivar, tienen náuseas y vómitos, le da taquicardia, ¿no? Y hasta se desmayan, ¿no es cierto? Lorena, ¿puede ser? ¿Te ha pasado? ¿No? ¿Ah? ¿No les ha pasado nunca? Bueno, pero eso pasa cuando uno tiene un cólico muy fuerte, pasa esto, ¿eh? ¿Ya? Bien, entonces siempre referido a la línea media. Y esto tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático y parasimpático. Es esa clase que se quedaron dormidos en anatomía, ¿no? ¿De acuerdo? Se saben todo menos el sistema nervioso simpático y parasimpático, eso sí no se acuerdan, ¿no? Esto pertenece al sistema neurovegetativo, ¿no? Y controlan básicamente las funciones de los órganos internos, ¿no? Recuerden de que los órganos internos tienen un sistema nervioso autónomo, es posible extirpar el corazón y el corazón sigue latiendo, ¿no es cierto? Y gracias a que, en cambio, ustedes no pueden cortar un brazo y el brazo seguir funcionando, no se puede, ¿no es cierto? En cambio, el corazón sí se puede, ¿no es cierto? Y los órganos que pueden ser susceptibles de ser trasplantados. El simpático básicamente está en la región tóraco-columnar central y el parasimpático, hay un parasimpático en la región craneal y uno en la región sacra. Los pares craneales, ¿cuántos son, chicos? Los pares craneales. 12. 12. Básicamente tienen mucha actividad parasimpática, ¿de acuerdo?
y la región sacra también la que controla las funciones de la vejiga, del recto, del ano, etcétera, ¿ya? También del útero, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos los sistemas simpáticos y parasimpáticos que tienen ganglios autónomos. Todo esto de acá ya lo saben, este es los sistemas parasimpáticos, ¿no? Y los simpáticos. Ya, aquí tienen ustedes la diferencia. Algo que deben de recordar también, jóvenes, es para la clase esta de acá, en abdomen agudo, es en el embrión. ¿Se acuerdan de embriología? No, doctor, esa clase no me gusta. Perfecto. Pero qué importancia, recordemos de que nacimos así como un huevito y recuerdan de que tenemos 3 capas embrionarias. ¿Cuáles son, jóvenes? Ectodermo, mesodermo, endodermo. Mesodermo, endodermo y ectodermo. ¿El sistema nervioso de dónde deriva? ¿No se acuerdan? Chicos, los peques con el calzoncillo abajo, o con el pantalón por lo menos. El ¿No se ectodermo. acuerdan? El neuroectodermo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la clase de embriología? ¿Cómo se deriva el sistema nervioso central de una invaginación del ectodermo y se produce el neuroectodermo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ese es un conocimiento importante. Bueno, el hecho de que tenemos el ectodermo, la piel, ¿no? El neuro, la parte del mesodermo, del cual derivan los tejidos conjuntivos básicamente, ¿de acuerdo? El tejido muscular, etcétera, de ahí. Y del endodermo que deriva el primitivo tubo digestivo, pero de este primitivo tubo digestivo derivan los sistemas también, ¿cómo se llama? Digestivo, pulmonar, respiratorio y las vías urinarias. ¿Se acuerdan de eso, chicos? No, doctor, no me acuerdo. Yo llevé ese curso, lo aprobé, me saqué 18 y después le hice clic, anticlip y lo mandé a la papelera de reciclaje en embriología. Te odio, no quiero verte nunca más. Y resulta que, ya ves, les persiguen como un fantasma y se lo encuentran aquí en cirugía. ¿Es cierto eso, Karen? Sí, ¿no es cierto, Karen? Sí, Sí. ¿no? En mi caso, Terrible, ¿ya sí. ves? ¿Ya ves? Entonces, ven, aquí nos volvemos a encontrar, ¿ya ves? Entonces, jóvenes, si tenemos el tubo digestivo primitivo, ¿de acuerdo? Y tenemos básicamente en la parte central del abdomen, chicos, tenemos la aorta primitiva. Esta aorta primitiva va a dar 3 troncos vasculares principales. El tronco de la arteria celíaca, el tronco de la mesentérica superior y el tronco de la mesentérica inferior. ¿De acuerdo, Karen? Sí, doctor. Karen, ¿odiabas en anatomía aprenderte las arterias del abdomen? En ese Sí, ¿no es momento cierto? no fue tan complicado, pero ahorita sí tengo que recordar. Ah, ya ves. Perfecto, pero en el abdomen básicamente tenemos 3 troncos principales. El tronco de la arteria celíaca, el tronco de la mesentérica superior y el tronco de la mesentérica inferior. El tronco de la arteria celíaca irriga desde el tercio inferior del esófago hasta la segunda porción del duodeno a la altura del esfínter de Oddi, de la ampolla de Vater. ¿De acuerdo, Karen? ¿Sí? ¿Desde Sí. dónde? Desde el tercio inferior del esófago hasta la segunda porción del duodeno a nivel del esfínter de Oddi. ¿De acuerdo? A ver, Joseph. La arteria mesentérica superior va desde la segunda porción del duodeno al nivel del esfínter de Oddi, donde termina la arteria celíaca, va hasta los 2 tercios proximales del colon transverso. Es decir, tenemos el colon transverso, tenemos los 2 tercios derechos con el tercio izquierdo. En esa unión, hasta ahí va. ¿De acuerdo, Joseph? ¿Estás despierto? ¿Vives? ¿Te fuiste? ¿Se perdió la comunicación, la señal? Ya. Bien. Y la arteria mesentérica inferior, Lorena, ¿estás ahí, Lorena? La arteria mesentérica, no está la Lorena. ¿Qué pasó? Emily, ¿estás?
Mariela. Sí, doctor. Perfecto, Emily. Entonces, la arteria mesentérica inferior va desde la unión de los dos tercios proximales con el tercio distal del colon transverso hasta el tercio superior del recto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Karen, ¿desde dónde iba tu parte? ¿El tronco celíaco desde dónde a dónde iba? Se murió la Karen, ya. Tercio superior. No, superior no, a ver. Desde Tercio el tercio inferior del esófago hasta superior la del ampolla de estómago váter. hasta la ampolla de váter. ¿La arteria mesentérica superior? Segunda porción del duodeno hasta 2/3 proximales del colon transverso. Perfecto. ¿Y la mesentérica inferior? El tercio distal del colon hasta el tercio superior del recto. Perfecto, jóvenes. Todas las arterias estas de acá que ustedes odiaban aprendérselas en anatomía. Entonces, ramas de la arteria celíaca tienen tres básicamente. La coronaria estomáquica que va hacia lo largo de la curvatura menor del estómago y da ramas hacia el esófago. Después tienen la arteria esplénica que se va hacia el vaso y la arteria hepática común que se va hacia el hígado, pero también da la pancreático duodenal que irriga la parte superior, primera, segunda porción del duodeno y la parte superior del páncreas. Miren, qué interesante, ¿no? La arteria mesentérica superior da las primeras ramas hacia el páncreas y hacia el duodeno, la segunda, tercera, cuarta porción y el ángulo de Treitz, y después la mesentérica superior da todas las ramas hacia el intestino delgado y termina en la iliobiseco apendículo cólica, da la cólica derecha, y la cólica derecha y también da la cólica media que irriga en los 2/3 proximales del colon transverso. Miren, qué bonito, ¿ah? ¿De acuerdo? Y la arteria mesentérica inferior, jóvenes, que da la rama cólica izquierda que irriga el tercio izquierdo del colon transverso y da las cólicas izquierdas, las sigmoideas y las rectales superiores. ¿Ya ven? Oh, maravilla, Mariela, ¿qué te parece? ¿Estás ahí, Mariela? ¿Llaman a qué? ¿Existes? ¿Vives? ¿Respiras? No está. Valeria. Valeria Andrea del Milagro. ¿No estás? Doctor. Sí. Ya Doctor. entendiste. Ya, y entonces, jóvenes, entendiste, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve esto? Sí, doctor. Ya, perfecto. Hay que tener esos conocimientos así, ¿de acuerdo? Entonces ahí tienen lo mismo, jóvenes, los mismos vamos a avanzar porque si no, no tenemos. ¿Qué resulta? Que el plexo solear o celíaco es una densa red nerviosa que rodea la arteria de la aorta ventral en el punto donde sale la arteria mesentérica superior y el tronco celíaco. Es decir, el plexo solar está alrededor del inicio del origen de la mesentérica superior y del tronco celíaco. Y entonces, ¿qué resulta? Que a medida que va avanzando las arterias, también va llevando las fibras nerviosas en su pared, ¿de acuerdo? En la misma pared de las arterias van los nervios de estos del sistema simpático y parasimpático. Por eso no lo ven cuando están disecándolo y lo ignoraron, lo pasaron por alto cuando llevaron anatomía, ¿de acuerdo? Pero por donde van las arterias van los nervios, ¿de acuerdo? De tal manera que si duele un órgano determinado porque le cayó ácido, porque se infartó por algo, todos estos nervios, ¿en dónde van a confluir? Van a confluir alrededor del tronco celíaco y el origen de la mesentérica superior, que se llama plexo solar. Por eso cuando hay un dolor intestinal, empieza a doler a nivel de la boca del estómago o alrededor del ombligo. ¿Se entendió, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Cuando un paciente tiene cáncer, jóvenes, y el cáncer es incurable, no es resecable y el paciente tiene mucho dolor, los cirujanos lo operamos y vemos que no puedo hacer mucho por el paciente, entonces agarro un poco de alcohol absoluto, diluyo el alcohol absoluto y lo pongo dentro de una jeringa, ¿de acuerdo? Lo diluyo al 50% y lo coloco dentro de una jeringa. Alcohol absoluto. ¿De acuerdo, chicos? Y después miren la salvajada que voy a hacer. Agarro y hinco
ubico el tronco celíaco y la mesentérica superior. Hinco hacia el lado derecho del tronco celíaco y aspiro. ¿Para qué? Para no inyectar dentro de la aorta, ¿no es cierto? Y una vez que aspiro y veo que no sale sangre, le inyecto 25 mililitros de alcohol absoluto a la derecha y 25 mililitros de alcohol absoluto hacia la izquierda. ¿Qué pasa si le inyecto alcohol a toda esta zona de los plexos nerviosos jóvenes? ¿Qué le va a pasar a los nervios? Se van a emborrachar. Doctor, ¿se estaría bloqueando la inervación para Claro, disminuir el dolor del paciente? voy a hacer una neurolisis, ¿no? Voy a prácticamente quemar los nervios, Diana, ¿de acuerdo? Con eso de ahí voy a hacer de que el paciente calme por lo menos su dolor. ¿Me entendiste, Dianita? Sí, doctor. Gracias. Doctor, eso solamente es Perfecto. para en caso de dolor crónico, ¿no? De dolor, no es dolor crónico, sino es dolor intratable, Mariela, ¿ya? ¿De acuerdo? Ah, ya, doctor. Puede Sí, hacer, gracias. ¿de acuerdo? Es una medida extrema, pero se puede hacer, ¿de acuerdo? Pero eso se hace cuando uno sabe anatomía, porque si no sabes anatomía, ¿dónde diablos lo inyectas? ¿No es cierto, Mariela? Sí, doctor, ¿Ya? que no podía... Perfecto, ustedes ven acá el tronco celíaco, la arteria esplénica, ¿no? Acá tienen la coronaria estomáquica, la esplénica y la hepática, para eso le digo, alrededor de esto de acá ustedes inyectan y hacen esa neurolisis. Aquí tienen el nervio vago posterior, ¿no es cierto? Que es el vago derecho, que se hace posterior, porque el vago izquierdo se hace anterior, ¿no es cierto? Ya, okay, muy bien, jóvenes. Les decía que todas las ramas nerviosas van acompañando los vasos y ahí, por eso que todo esto de acá, cuando duele, se hace referencia al centro, ¿de acuerdo? Muy bien, cuando hay un dolor de acá, se refiere hacia el centro. Muy bien. Aquí tienen, ¿ven? Lo mismo, ¿ya? Casi por eso no se ven los nervios. Dolor referido, jóvenes, este es más difícil de entender. El dolor abdominal referido es la sensación de dolor en un sitio diferente al lugar en donde se origina el estímulo, pero en un área inervada por el mismo segmento adyacente a la médula espinal. Muy bien, doctor, pero no le entiendo ni qué cosa está acá usted tratando de decir, que el dolor abdominal referido es la sensación de dolor en un sitio diferente al lugar en donde se origina el estímulo. Eso puede suceder. Tanto las estructuras somáticas como viscerales pueden inducir dolor referido. El dolor visceral del estómago puede referirse al epigastrio, pero las fibras aferentes del estómago ascienden por las fibras simpáticas a través del plexo celíaco y esplácnicos mayores entran a la médula del segmento T5, T9, provoca dolor en los hematomas de nivel epigástrico. Pero no hay nada de raro que si es que me duele el estómago, me duele por encima donde está el estómago. Hasta ahí no hay nada de raro. Pero de cuenta, el dolor visceral apendicular producido por la distensión del apéndice en sus inicios se refleja a nivel periumbilical. Por eso han escuchado ustedes que en una apendicitis el dolor tiene que empezar alrededor del estómago o en la boca del estómago. Horas después, a medida que va avanzando, se va localizando en el cuadrante inferior derecho. No le digo posible acá de derecha, sino en el cuadrante inferior derecho, porque yo les decía que no voy a utilizar más el término del cuadrante inferior derecho. ¿De acuerdo? Es así. Pero de cuenta, curioso, jóvenes, por ejemplo, también sucede otra situación, que el dolor visceral vesicular por vía simpática, plexos celíacos y aplánicos, dolor referido en epigastrio, pero el dolor también en condrio derecho es somático, pero también que resulta que duele el hombro derecho. ¿Por qué razón el dolor vesicular duele en el hombro derecho? Emily, ¿estás por ahí? Remy, ¿estás? Sí, doctor. ¿Por qué duele el hombro en un dolor vesicular? Viene un paciente con dolor vesicular y te dice, doctorita, también me duele el hombro. Y tú le pones así, y tú le pides la fotografía de la paciente te dice, doctorita, me va a pedir una tomografía del hombro. Y tú le vas a pedir directamente la tomografía del hombro. No, sería porque por las fibras nerviosas que como Claro. se en la misma área. Claro, un dolor pancreático duele en cintura, en cinturón, ¿no? En la parte de atrás. ¿Y tiene acaso algo en la cintura? No hay nada, el dolor pancreático, sí. ¿Me están entendiendo bien, chicos? A media, doctor, todavía no, más o menos, pero no muy claro.
Aquí tiene. Entonces yo siempre les pongo esta figura, ¿no? Es que Michi tiene que ver. El dolor abdominal joven es el dolor visceral, literal, el dolor referido. Y pongo esta imagen para que ustedes hagan una idea, ¿de acuerdo? El gato mismo, el gato, es el dolor visceral, ¿de acuerdo? Acá tienen ustedes el piso. Este piso es la parte somática. Y la sombra es el dolor referido. Yo les pregunto, ¿existe el gato? En realidad existe el gato. Sí. Sarita, ¿existe el piso? También. ¿Existe la sombra? No. ¿Qué cosa es la sombra? Un reflejo. Claro, la proyección porque la sombra se usa porque no hubiera la sombra, ¿no? ¿Sara? Ya. Perfecto. Entonces, el dolor reflejo es el reflejo de la luz, ¿no? De la gato sobre el piso, donde no hay luz, está la sombra. Entonces, algo pasa el dolor referido. En realidad no existe, es la sensación, dolor en un lugar. ¿De acuerdo? ¿Sara? ¿Entendiste? Ya. Perfecto. Ya. Entonces, y el dolor tiene que ver con eso, ¿no? Dolor de tipo visceral, localizado en la media y es que hacia variable, el parietal agudo localizado en su movimiento de movimiento, que viene derecho, izquierdo. Y el referido a la localización somática de experiencia sensitiva es una sensación. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, ahí vamos a avanzar, pero creo que ya te cambié el cuento más de lo de ayer. Entonces, el dolor es visceral y somático, aquí tenemos la diferencia en hablo, visceral, mucha cosa muscular, somática, parietal, raíz del mesenterio. Ya. El dolor visceral tiene que ver mucho con el endodermo, ¿de acuerdo? El somático tiene que ver con estructuras mesodermales, ¿de acuerdo? Mesodermales y ectodermales, ¿ya? La velocidad también será localizado, ¿no? Características son localizadas y bien localizado y somático. La visceral va acompañada de estímulo neurovegetativo a diferencia del somático que generalmente no, ¿de acuerdo? Abdomen agudo, jóvenes, tiene una definición, abdomen agudo R10.0, dolor abdominal realizado en la parte superior R10.1, el dolor en otra parte superior del abdomen como R10.3, esto es decir, existe abdomen agudo en el 10, ¿de acuerdo? Hay una norma técnica de MINSA, atenciones en servicio de emergencia, prioridad 1, 2 y 3. En la prioridad 1, el paciente la atención es en una sala de reanimación o trauma shock. El paciente es en prioridad 1. En prioridad 2, el tiempo de espera no mayor de 10 minutos, la atención en tópicos de urgencia. En prioridad 3, el espera de pacientes en prioridad 1 y 2 y la atención en tópicos de urgencias. Y la prioridad 4 no amerita atención de emergencia. Pueden ser atendidos en los consultorios de hospitales. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Entienden esta partecita, cierto? Ya. Y bueno, nuestras salas de emergencia están así todas atiborradas de pacientes. Los médicos ahí ya no saben qué cosa hacer, impávidos, van llegando los pacientes. Y la mirada ya pues, ya no me desespero porque ¿qué puedo hacer? Voy atendiendo nada más. Los periodistas filmando todo el caos y acá un gallinazo esperando a que se muera alguien, ¿no? Para hacer su trabajo, ¿no? Así están nuestras salas de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que recordemos que según esta norma técnica, el abdomen agudo debe ser atendido en un servicio de emergencia. Dolor abdominal en pacientes con shock o inestabilidad hemodinámica, prioridad 1. Signos y síntomas de abdomen agudo, prioridad 2. Dolor abdominal leve con náuseas, vómitos, diarrea, signos vitales estables, prioridad 3. Es decir, hasta esto, dolor abdominal leve, pero tiene náuseas, vómitos, diarrea, debe de ser atendido por las unidades de emergencia. Si viene un paciente con dolor abdominal, ¿desde hace cuánto tiene? Viene a las 2 de la mañana el paciente, desgraciado. ¿Y desde cuándo tiene el dolor, señor?
Ya hace como 5 meses que tengo dolor, ¿no? ¿Y por qué viene esta hora? Bueno, porque hay menos gente, pero, ¿no? Pucha, ahí da ganas de colgar al paciente, ¿no es cierto, Sarita? Sí, doctor. Ya, entonces, ¿sí? Entonces, anoche me llamó la decana de la Pedro Ruiz, ¿no? Porque su hermano lo habían visto en el seguro con dolor abdominal, ¿no? Y le habían dicho, no, no tiene nada, y lo mandaron a su casa. Total, eso fue a las 5 de la tarde, a las 9 de la noche me llaman y ya estaba con 19.900 leucocitos con dolor abdominal, ¿no? Maborne positivo, diagnóstico apendicitis, eso fue a las 9, mientras que pedimos los análisis, 11 de la noche, estamos entrando a sala, ya tenía una apendicitis aguda. Y lo habían enviado a su casa. ¿Qué les parece? ¿Ven? Se pueden morir las personas, y cuando lo ve pues un médico que no es muy acucioso, etcétera, mire lo que puede pasar, ¿no? ¿Les gustaría que le pase eso con su hermano, con su hermana, con su mamá, con su papá? Renzo, ¿qué dices? No, doctor. No, no es cierto. Exacto. Entonces, pues pónganse. ¿Qué es el abdomen agudo? No existe cráneo agudo, no existe tórax agudo, solo existe abdomen agudo. Cuando lleven urología, van a ver de que también se ha puesto el término de escroto agudo, ¿de acuerdo? Así como el dolor abdomen agudo es un dolor súbito en el cual todavía no tenemos el diagnóstico, un dolor testicular también es una emergencia, jóvenes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y a eso se le ha denominado también escroto agudo. ¿De acuerdo? Eso es algo que nunca van a saber las chicas lo que duele un testículo. Pues no, lógico. Le duele los ovarios, pero cuando el dolor testicular es una cosa, pero brutal. ¿De acuerdo? Bien, solo existe abdomen agudo. El abdomen agudo es un síndrome cuyo síntoma capital es el dolor abdominal de aparición repentina, progresiva, relativamente persistente en el tiempo, de gran intensidad, que requiere del más rápido y preciso diagnóstico posible para dirigir al paciente con celeridad a la intervención quirúrgica o al tratamiento específico de la etiología y o molestias concomitantes. Esto es una enfermedad, en realidad no es una enfermedad, es una condición, una situación, ¿no es cierto? Como yo les pongo en mi paper, mire, se define como abdomen agudo a un dolor no diagnosticado que se desarrolla bruscamente y dura menos de 7 días. Esta es la definición en esta que tiene una bibliografía. Abdomen agudo es un cuadro que requiere de atención urgente y que se caracteriza por síntomas y síntomas de dolor abdominal y irritación peritoneal. También, pero no, está muy bien. Es la aparición reciente o brusca de un dolor abdominal inesperado, generalmente 24 a 72 horas de evolución, generalmente asociado a signos y síntomas abdominales. Esta es la definición del manual de cirugía de Washington en esta edición. Pero en realidad ninguna de estas definiciones a mí me satisface. Entonces, bueno, ¿qué es un abdomen agudo, no? Entonces, según el doctor Hirakata, en su última edición de su paper, el abdomen agudo es una situación que pone a prueba los conocimientos, la experiencia, la meticulosidad y los recursos que posee el médico general, el internista y el cirujano. Abdomen agudo no es una enfermedad, es una condición o situación por la que pasa un paciente. Y por otro lado, en esa situación los médicos aún no tenemos el diagnóstico etiológico de esa condición. Entonces, a ese médico que estuvo de guardia anoche, lo que le llegó es un abdomen agudo. Y simplemente le llegó altamente qué cosa era. ¿De acuerdo? Entonces, el abdomen agudo es un enigma, jóvenes. Es un acertijo por descifrar, una adivinanza y también es una amenaza. ¿De acuerdo? Ángelo, ¿qué te parece mi definición? ¿Se acerca más a los que hicieron ayer en el seminario de abdomen agudo? Sí, claro, doctor. Sí, se acerca bastante. ¿Ah? Y se acerca bastante la Exacto. definición. Es una situación en realidad, ¿ya? Cuando vemos esta barriguita, ¿qué nos preguntamos, chicos? Uno se pregunta, ¿será varón? ¿Será mujer? ¿No? ¿De acuerdo? Igualito cuando tenemos un abdomen agudo, nos preguntamos si este será médico o si será quirúrgico. Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuál es la responsabilidad del médico que atiende un abdomen agudo, ese médico de anoche? Primero, identificar la gravedad del estado del paciente. Tratar primero al paciente y luego a la enfermedad, qué tan grave es. Muchas veces el dolor abdominal no es tan intenso y aparentemente no es grave. Aparentemente no es grave. Pero no es grave cuando uno sabe de que, ¿qué resulta?
que Ángelo se fue hoy día al mercado central y se le antojó un ceviche en el Nativo, se tiró un ceviche y después de las 2 horas empezó a vomitar, náuseas, vómitos, diarrea, etcétera, sudaba frío, se le bajó la presión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el diagnóstico, Ángelo? Ya lo llevamos en terapéutica. Abdomen agudo, doctor. ¿Ah? Abdomen agudo por dolor abdominal en evolución corta. No es un abdomen agudo, porque abdomen agudo es donde tú no tienes todavía la causa, no tienes idea de lo que es. María, si es que Ángelo se fue al mercado central y se comió un ceviche que el pescado estaba mal, ¿cuál es el diagnóstico, chicos? Intoxicación alimentaria. Intoxicación. Una gastroenterocolitis, ¿no les parece, chicos? ¿Es una GECA, una gastroenterocolitis aguda? ¿Sí o no? Sí, porque presenta diarrea. Así es, Sarita. Ese es el médico que sabe, que estudió, esa es una GECA, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa hay que hacer, Sarita? De acuerdo al curso de terapéutica, la última edición del doctor Hiragata, ¿qué hay que hacer con una gastroenterocolitis? Lo ¿Dar primero que tienes que antibióticos? hacer es hidratar al paciente. Perfecto, hidratar al paciente. En relación, si es que hay mucho dolor, hay que esperar a que termine de vomitar y la diarrea pase, ¿no es cierto? Pero hay que hidratar al paciente, ¿no es cierto, Sarita? Y después de unas horas empieza a parar. De repente, si es que tiene muchas náuseas, darle dimegrinato de repente, ¿ya? Pero básicamente hidratar lo que solito va a pasar. ¿Eso es un abdomen agudo, Sara? Es abdomen Carolina, agudo, ¿es un abdomen agudo? por dolor abdominal, sí. ¿Ah? No, no es un abdomen agudo, porque es un abdomen agudo cuando todavía no tenemos el diagnóstico, es un abdomen agudo. Pero cuando ya sabemos de que viene un paciente que sufre, ejemplo, es un diabético que un buen día llega a la emergencia con dolor abdominal y la glucosa volando, de cuenta. La presunción diagnóstica, chicos, ¿ya llevaron endocrino? ¿Sí? Cetoacidosis diabética, cursa con dolor abdominal. ¿Ya? ¿Ese es un abdomen agudo? No, ese es un paciente con una cetoacidosis diabética con dolor abdominal. ¿De acuerdo? No es un abdomen agudo porque ya tenemos una presunción diagnóstica. ¿De acuerdo? Un paciente que sabemos de que es portador de un aneurisma abdominal y llega a la emergencia con un dolor abdominal brutal y sabemos que tiene antecedentes de aneurisma abdominal, ¿es un abdomen agudo? No, debemos de pensar, claro que tiene dolor, pero lo que debemos de pensar rápidamente es de que está sufriendo un desgarro de ese aneurisma. Chicos, ¿me están entendiendo? ¿Chicos? Sí, doctor. Cuando no tenemos idea de la causa del dolor abdominal, allí le ponemos abdomen agudo. Ahí nos vamos hacia atrás, jóvenes. Y cuando ingresa el paciente, ¿de acuerdo? Cuando ingresa el paciente a la emergencia, ¿dónde está el CIE? Le ponemos de presunción diagnóstica al ingreso, jóvenes, le ponemos así, R10.0, pero le ponemos, si duele en la parte superior, R10.1, si duele en la pelvis o en la región perineal, R10.2, si duele en la parte inferior del abdomen, como suelen ser las sospechas de apendicitis, pero no tenemos el diagnóstico confirmado, le ponemos R10.3. Si le duelen otros dolores abdominales y los no especificados, le ponemos R10.4. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí o no? ¿Me entienden? Sí, doctor. Perfecto, pero cuando tenemos un diagnóstico, ya dejó de ser abdomen agudo para tener nombre y apellido. Si es que llega un paciente que me viene, dolor abdominal de 24 horas, náuseas, vómitos, empezó en la región del epigastrio, horas después se localiza en el cuadrante inferior derecho, ¿de acuerdo? Hasta ahí vamos muy bien.
lo vio el médico y lo mandó a hacer una ecografía. Tenemos un hemograma con 19.900 leucocitos. Además, la ecografía dice que tenemos una imagen tubular que mide 12 milímetros y no se mueve. ¿En ese paciente le colocas tú como presunción diagnóstica R10.3 o le colocas apendicitis aguda? Tracy, ¿qué le pones? No está Tracy, se murió. Claudia, Estefaní. Luis Jesús, Jesús Manuel, Edwin David, todos están roncando, creo que están ahí ya. Sí, doctor, dígame. ¿Qué le pones de diagnóstico en el caso que he contado? Repite. ¿Quién escuchó para no repetir? ¿Y me puedes repetir que la última parte porque no lo he escuchado? Jóvenes, estén atentos y a veces se les pierde. Imagínate que te llama por teléfono, justo te llama la hija de la Keiko Sofía, ¿no? Y justo no contesta. ¿Qué te parece? Piña, ¿no es cierto? Llama a Luis Jesús, pues, ¿no? Se te pasó el tren, mi amigo. Chicos, no sé si es que me entienden lo que les quiero transmitir. Abdomen agudo es cuando ustedes todavía no están muy seguros, no está muy claro de cuál es la etiología del dolor. Doctor. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿sí? Doctor, pero en ese caso pondrías R10.3, pero se podría poner también descartar apendicitis aguda. Claro, pero si es que te digo de que tiene el cuadro clínico, después vamos a ver apendicitis, tiene todo el cuadro clínico y además tiene un hemograma infeccioso y además tiene una ecografía y también tiene una tomografía que te dice que es apendicitis. ¿Qué más, niña, necesitas estar convencidas para decir que es una apendicitis? Sara, ¿me entendiste? Ah, sí. Sarita, viene un chico, te regala caramelos, chocolates, te trae flores, te llama a cada rato. Ya, no tiene ninguna intención, es un amigo muy cortés. Nada más, ¿no es cierto? ¿Qué pensarías tú, Sarita? Pero sí puede ser un amigo amable. ¿Ah? Sí podría ser un amigo cortés. Sí, a ver, chicas, a ver, díganle a Sarita si tiene razón. Mariela, ¿tiene razón Sarita? Karen, ¿qué le dirías a Sarita tú? ¿Qué más evidencia tienen ustedes? Es decir, por lo menos está clarito, pues, que no le des bola es otra cosa, ¿no es cierto? Pero la presunción diagnóstica, ¿cuál es? Que está templado, pues, ¿no es cierto, Sara? Bueno, sí, pues. Así es. Si es que yo te estoy diciendo que tiene el cuadro clínico, además tiene hemograma, tiene tomografía, tiene ecografía, yo te diré, ¿qué más quieres? No, todavía puede ser otra cosa. Vamos a dejarlo en observación 2 días más. ¿Te parece? No, doctor, porque ya tiene toda la clínica y los exámenes auxiliares. Perfecto, jóvenes. Los médicos, sobre todo los cirujanos, somos gente de decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones y cargar con la responsabilidad de nuestros diagnósticos. Si nos equivocamos, pero haciendo. Pero no soplando la plumita o tirándole el caso al médico que viene después de la guardia. ¿Para qué? Para no comprometerme, pues, ¿no? No, ¿qué voy a decidir? No, yo soy un tipo timorato, soy muy tímido, nunca me envío, nunca me mando, nunca me lanzo. Entonces dedíquense a cualquier otra cosa menos a ser médicos, pues. Sarita, ¿de acuerdo? Sarita linda, ¿me entendiste? Sí, doctor. Perfecto, chicos. Entonces, es así como actuamos los médicos, sobre todo los cirujanos. Por eso todos los cirujanos somos así medios vanidosos, narcisistas, con el ego muy grande, jóvenes inflados, van a ver así. Por eso a las chicas le dicen, ay, ya, chicas, cuando vayan al hospital a hacer su internado, tengan cuidado con los cirujanos, ¿ya? ¿De acuerdo? En parte es cierto, pero también hay mucho de mito, ¿ya? ¿Listo? Mariela, ¿estás despierta? Esa es una recomendación de vida o muerte, ¿no es cierto? Mariela, ¿estás ahí? No. No están. Ya. Entonces, jóvenes, lo primero, identificar el estado del paciente.
Tratar primero al paciente y luego a la enfermedad. Después de determinar si el paciente debe ir directamente al quirófano, debe ingresar para reanimación o observación, o si el paciente puede enviarse con seguridad a su domicilio, ¿de acuerdo? Entonces, la función de la responsabilidad del médico que atiende un abdomen agudo es determinar el diagnóstico primero, ¿de acuerdo? Y si es que un abdomen es quirúrgico, si debe ir directamente al quirófano, hay que reanimarlo y tratarlo, o si es que podemos darlo de alta con seguridad. De todas estas, jóvenes, ¿cuál es la más peligrosa de todas en un abdomen agudo? Ángelo, Renzo, ¿ah? Ana. Enviar ¿Sí? a casa. Enviarlo a la casa, jóvenes, es lo más peligroso, enviar al paciente a su domicilio sin diagnóstico. Entonces, cuando yo les decía en terapéutica, jóvenes, en la terapéutica lo bonito es, en medicina lo bonito es la terapéutica, es el gol. Gracias a la terapéutica ustedes le dicen al paciente, yo sé, tú no sabes. Yo escribo, vas a tomar esto, te vas a frotar con esto, vas a hacer reposo en esto, mediante la terapéutica uno le dice al paciente. Con el diagnóstico en cirugía uno toma decisiones. Uno no puede tomar decisiones si es que no tengo diagnósticos, ¿de acuerdo? Y lo más peligroso en abdomen agudo es justamente eso, enviarlo al paciente a su domicilio, porque ese paciente que ustedes lo atendieron con displicencia, porque estaban cansados y aburridos y lo mandan a su casa y 12 horas después es una peritonitis. ¿De quién es la culpa? Yo les pregunté a ustedes si les gustaría de que lo atiendan a ustedes, a sus hermanos, a su papá, a su familiar o así. A ustedes me respondieron que no. Entonces, justamente los pacientes llegan así, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, por amor de Dios, nunca envíen a un paciente a su casa si ustedes no están convencidos que no es grave. Ustedes saben de que este paciente se fue donde el nativo, comió ceviche, ahora está con dolor abdominal, náuseas, vómitos. No lo mandan a su casa, lo hidratan, el paciente se siente mejor, ya está más hidratadito, ya le calmó el dolor, le dan su tratamiento sintomático, dejó del dolor abdominal, le dicen, señor, va a ir usted a su casa, pero cualquier cosa que note raro, entonces usted va a regresar a esta emergencia que yo voy a estar de guardia hasta mañana. ¿Ya? ¿Están entendiendo, chicos? Sí, doctor. Ya, entonces, jóvenes, por favor, es así como se debe de hacer. El diagnóstico. La práctica de la medicina se centra en determinar diagnósticos, pudiendo este ser sindrómico de enfermedad, nosográfico, presuntivo o de certeza. Atender un abdomen agudo, enfocado solo en los síntomas y dar tratamientos sintomáticos, se asocia con frecuencia, en el caso de abdomen agudo, a resultados fatales, jóvenes. Es decir, no estén simplemente, me duele la barriga, dale un analgésico que se vaya a su casa. Jóvenes, eso lo hace hasta el portero. Y ustedes no quieren ser porteros, ustedes quieren ser médicos. Conclusión, concéntrese en plantear un diagnóstico presuntivo, diagnósticos diferenciales, actúe y observe. Jóvenes, ¿qué les dije? Actúen, asuman responsabilidades. Los médicos asumimos responsabilidades, no soplamos la plomita. ¿Saben lo que es soplar la plomita? Ana Cecilia, Huarcaya, ¿sabes lo que es soplar la plomita? No, ¿No? no. ¿Alguien que...? Sí. ¿Como pasarle el caso a otra persona? O sea, como tirarle el problema a otra persona. Exacto, pasarle el caso a otra persona, rehuirle a las responsabilidades, rehuirle a los problemas, ¿no es cierto, Diana? Sí. Sí. Perfecto. No hagan eso, por amor de Dios. Si se equivocan, se equivocaron, pero toman decisiones. ¿Me entienden? Chicos, ¿están durmiendo? Carajo, despierten. ¿Están despiertos? Levanten la mano los que están despiertos. Porque yo creo que la mayoría está durmiendo. Ya por lo menos la mitad está despierto, ya es un consuelo. Entonces, jóvenes, eso es parte del ser médico. Entonces, la obligación del internista es el diagnóstico. En sus manos está la posibilidad de salvar al paciente de la muerte y también de una cirugía innecesaria. Jóvenes, yo recuerdo cuando uno está de residente, jóvenes, ustedes llegan a la emergencia con un residente de cirugía y el residente de cirugía, ¿qué es lo que quiere hacer? El residente de cirugía lo que quiere hacer en esa noche es operar un apéndice, eso es lo que quiere. Entonces cualquier
cristiano que llegue con dolor abdominal, el residente va a decir, doctor, es un apéndice, hay que operarlo. Y da cuenta que llegan ustedes a la emergencia. Lorena, llegas a la emergencia, te comiste un ceviche en el Nativo, te duele, estás con naso de vómito, pero llegas a la emergencia, te echan, te ve el residente de cirugía, te ponen la mano en la barriga y te duele, y él dice, es una apendicitis, hay que llevar la sala de operaciones a Lorena. ¿Te gustaría? Tú le dices, no, yo soy estudiante de medicina, doctor, por favor, yo creo que es una gastroenterocolitis. Y el otro dice, no, es una apendicitis, hay que sacarte el apéndice. ¿Qué te parece, Lorena? Salgo de ahí huyendo. Lorena dice, ay, está guapo el residente, ya sácame el apéndice. ¿Vas a decir eso? No, doctor. No es Salgo de ahí cierto. huyendo. Ya, pues, jóvenes, entonces, sales corriendo, por supuesto, pero esas cosas suceden. Entonces, jóvenes, ustedes cuando sean residentes, razonen, piensen, traten a un paciente como les gustaría que les traten a ustedes. Pero yo de residente estaba contento cuando hacía buenos diagnósticos y salvaba a muchos pacientes de una operación innecesaria, jóvenes. Eso da un placer así extremadamente excitante, casi orgásmico, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, no se apuren, pues así. La función principal del médico en consultante es hacer el tacto rectal que usted ha omitido, decía William Osler, ¿de acuerdo? Es decir, no omitan nada en su tratamiento. Y como dice, no hay nada más peligroso en una emergencia que el residente de cirugía o el cirujano joven que se acerca a examinar al paciente ya con el bisturí en la mano. Por eso utilizan mascarilla, prácticamente es un asalto, una violación. Ven a un paciente grave y le bajan el dedo a sala de operaciones. Todos lo ven cortar. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso del abdomen agudo, pasa por definir si el mismo es de carácter quirúrgico o un manejo médico, un abdomen agudo médico, es decir, no quirúrgico, ¿no? Y recuerden que la mente no ve, ¿qué más, chicos? Lo que la mente no sabe. Lo que la mente no sabe. Me llega un otorrinolaringólogo, un oftalmólogo, o sea, un paciente con su papá y su mamá, los dos oftalmólogos. Y lo llevan a la emergencia, le dicen, muchachito, 12 años, le dicen que es apendicitis. No sabe. Le dicen que es apendicitis, ¿de acuerdo? Y me llaman por teléfono, yo le digo, a ver, tráelo para verlo, lo examino al muchachito de 12 años y le hago la historia clínica, le veo los antecedentes, lo examino, le pido un hemogramita y realmente no me parecía a mí una apendicitis. ¿Ya? Entonces le dije, oye, no me parece que fuera una apendicitis, el hemograma está normal, etcétera. Vamos a esperar y observarlo. Vamos a pedirle un examen parasitológico en heces que demora, por supuesto, no es inmediato, pero lo vamos a observar. Además, si es una apendicitis, tenemos todavía tiempo para observar. Al día siguiente, jóvenes, viene el examen ¿cómo se llama? De heces que lo había, un amigo patólogo se lo había hecho rapidito, y le sale giardiasis. Yo les pregunto si la giardiasis es causa de abdomen agudo, de dolor abdominal. Ulda, ¿me estás levantando la mano? Dime, hija. Tracy, ¿no? O se te levantó de accidente, si no, bájala. Jóvenes, la giardiasis, ¿qué cuadro da? ¿Se acuerdan? Dolor abdominal y diarrea. Exacto, dolor abdominal y diarrea. ¿Y dónde duele la giardiasis? Simula un cuadro vesicular, al costadito del ombligo duele. ¿De acuerdo? ¿Karen? ¿Diana? ¿Sí? Sí, Sí, doctor. pero cursa Sí, creo entonces- que con diarreas y estreñimiento, ¿no? O sea, Así es, pero es decir, imagínense el chiquito hijo de médicos hubiera terminado en el quirófano en forma innecesaria. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa a un niño que tiene el hábito de la pica? ¿Cuál es el hábito de la pica? Hacen una historia clínica. Comer tierra y tiene el hábito de agarrar y comer pintura de la pared, también vive en un pueblito y se coge la pinturita de la pared y se lo come. Viene con dolor abdominal. Diagnóstico. ¿Qué hay que descartar? Anemia ferropénica. ¿Cómo? Anemia ferropénica. Puede ser, sí, también, está bien. Parasitosis.
Parasitosis también. Pero jóvenes, saturnismo, ¿qué cosa es? Intoxicación por plomo, creo. Exacto, que sucede cuando comen pintura, ¿no es cierto? Por la pintura, sí. Ah, ¿sabe? Es decir, jóvenes, si es que ustedes, su mente sabe, está viendo al donde el resto no ve. ¿Me están entendiendo mi clase? ¿O es que el doctor está muy filosófico hoy? ¿Chicos? Sí, doctor. Perfecto, jóvenes. Acá tienen ustedes a Apolo con su caduceo, Mercurio, ¿no? Que le robó el fuego de los dioses y se le dio al hombre, ¿no? Y ustedes saben también la historia de Pandora, ¿no? A Pandora le dijeron, cuídame esta cajita, Pandorita, linda, no lo abras. ¿Qué hizo Pandora? Lo abrió, ¿no es cierto? La curiosidad. ¿Qué salió disparado? Los males. Todos los males. Entonces Pandorita se asustó y cerró la caja violentamente. ¿Y qué cosa se quedó atrapada en la caja? La esperanza. La esperanza, jóvenes. Un cirujano es así como Pandora, ¿no? Cuando abre un abdomen es como abrir una caja de Pandora. Hay veces no sabemos qué cosa vamos a encontrar, porque no tenemos el diagnóstico certero, pero sabemos de que el paciente tiene ya sala de operaciones. Y cuando terminamos la operación debe de quedar la esperanza de que las cosas que hicimos están bien. Las causas de dolor abdominal, jóvenes, el 37% es dolor no específico. Miren, o sea, una tercera parte de ese 10% que llega por dolor abdominal es dolor no específico, es decir, nos quedamos sin diagnóstico, es decir, tampoco hay que forzar el diagnóstico, ¿de acuerdo? Muchas veces me llaman pacientes amigos por teléfono y me dicen, oye, estoy con dolor abdominal, ¿qué quieres que sea? ¿Estás con fiebre? ¿Estás con náuseas? ¿Estás con diarrea? No, simplemente creo que comí algo, pero estoy con dolor abdominal. ¿Yo qué cosa le digo? ¿Qué? Vamos rápidamente, vamos a hacerte un hemograma. No. Lo que le digo es que si que no tiene fiebre, no tiene mayor cosa, entonces lo observemos. Tómate una manzanilla, amigo mío, ¿no? Una manzanillita y reposo, no estés comiendo nada. Y a las 7 de la mañana me das una llamadita para ver si es que tienes dolor. La gran mayoría de veces me dice, César, ya se me pasó, debe de ser algo que comí. Perfecto. ¿El diagnóstico cuál es? No sabemos qué cosa fue. Entonces el diagnóstico es dolor no específico. ¿Listo, chicos? ¿Qué porcentaje sucede? Más o menos una tercera parte. ¿De acuerdo? ¿Listo? Pero un examen, ¿ah? Miren, después en otra tercera parte, el dolor abdominal en la urgencia es apendicitis aguda. Y el resto son las otras causas. ¿De acuerdo, chicos? Pero cuando uno suma apendicitis, colecistitis, obstrucción intestinal y úlcera perforada, que son causas quirúrgicas, ya suman el 50% casi de los casos. Es decir, un dolor abdominal en la urgencia, el 50% puede ser de causa quirúrgica y el resto de causa médica. Bien, entonces el trabajo de ustedes es diagnosticar ese 50% que es quirúrgico. Ahora, los internistas tienen la mala costumbre, porque tienen de repente mucha flojera o mucho trabajo en la emergencia, que todas las barriguitas que duelen, todas se las envían a cirugía. Chicos, ¿me escucharon? Es decir, los internistas envían todo, y entonces cuando envían, Diana, lo envían a cirugía, y en cirugía está el R1 de cirugía. Entonces, ¿qué va a pensar el R1 de cirugía? Dianita. Si lo envían a cirugía va a pensar que es por una causa quirúrgica. Claro, ¿y qué es lo que te va a hacer? Te va a operar, ¿no es cierto? Claro, sí. Ese ya tomó la decisión. Es decir, ¿ven? Cuando lo que uno tiene que hacer es recibir a los pacientes, y tengo que saber que una mitad es quirúrgico y el otro es médico. Entonces yo tengo que tener la suficiente inteligencia para saber cuándo es quirúrgico y cuándo no es quirúrgico. ¿De acuerdo, Diana? Sí, doctor. Perfecto. Jesús Manuel, ¿entendiste? Jesús Manuel. Sí, doctor. ¿De acuerdo? Es importantísimo, Jesús Manuel. Esto es como cuando estás por la calle 7 de enero y hay unas chicas de vida alegre allí, y la mitad son mujeres prostitutas y la otra mitad son transexuales. ¿Te da igual a ti?
¿qué tienes que hacer? Diagnosticar, ¿no es cierto? Igualito pasa acá, ¿de acuerdo? Muy bien, sigamos. Hay que tener cuidado, jóvenes, porque cuando se trata de menores de 50 años, el dolor abdominal inespecífico, ¿no? Es frecuente, pero mayores de 50 ya no es tan frecuente. Es decir, todo paciente mayor de 50 años que viene con dolor abdominal, no hay que pensar en dolor abdominal inespecífico, hay que pensar que tiene una causa probable. En cambio, los menores de 50 años sí aumenta el porcentaje de dolor abdominal inespecífico. ¿De acuerdo, chicos? Es importante para ver la edad. Bocuse es un gastroenterólogo, ¿no? Que hizo una clasificación que muy pocos lo utilizan, pero yo creo que sí es importante saberlo, ¿ya? Él clasificaba en grupo A padecimientos intraabdominales que requieren de cirugía inmediata. Es decir, existe un grupo de padecimientos intraabdominales que uno tiene que operar rápidamente y no hay que pensarlo. Dentro de esas, después está el grupo B, que son padecimientos abdominales que no requieren de cirugía, y existe un grupo de patologías que simulan un abdomen agudo, pero no son padecimientos necesariamente, pero simulan abdómenes agudos. Entonces no es tan fácil. Dentro del grupo A está la apendicitis aguda complicada, obstrucción intestinal, perforaciones de vísceras, colecistitis complicada, aneurisma disecante de aorta, trombosis mesentérica, causas ginecológicas, torsión testicular, les decía que es una urgencia, ¿de acuerdo? La torsión testicular es una urgencia que debe ser atendida y debe entrar inmediatamente a sala. La pancreatitis aguda grave, esto no está en esta lista, ¿ya? La pancreatitis aguda grave es de manejo básicamente médico. Muy rara vez una pancreatitis aguda grave es de cirugía inmediata. Ya sáquenlo esto de su cabeza, se los voy a poner así en el examen para que se vayan de muelas. Traumatismo abdominal cerrado, traumatismo abdominal abierto, etc. Cirugía inmediata, emergencia, hemorragia intraabdominal exsanguinante, no lo piensen mucho, métanlo al paciente a sala de operaciones, ¿de acuerdo? Todo esto son cirugías urgentes, cirugías diferidas también hay. Decía Osler, el impedimento necesita un cirujano y 3 pulgadas de acero en lugar de un tonto como médico. Miren cómo se expresaba, qué bonito se expresaba Osler, ¿no? ¿De acuerdo? No, cuando hay algo quirúrgico hay que llamar al cirujano y que use el acero y no estar tonteándolo como médicos, ¿de acuerdo? Eso es importante. Y lo decía Osler. Tenemos un grupo de padecimientos que no requieren de cirugía, como es la enfermedad acidopética, los problemas de hepatitis, accesos hepáticos, padecimientos intestinales, gastroenterocolitis, el ceviche del nativo, ilitis terminal, intoxicación alimentaria, infección de vías urinarias, padecimientos ginecológicos, todo eso no requieren de cirugía. ¿La intoxicación es alimentaria o es alimenticia, chicos? La diarrea, la gastroenterocolitis es alimentaria o es alimenticia? ¿Cuál es el término correcto? Ya los aburrí, creo, ¿no? No, doctor, sí se escucha. ¿Sí? El término, ¿los vómitos son alimenticios o alimentarios? Alimentario, doctor. Alimentario es. Claro, Alimentario. alimentarios. La otra vez hay una historia clínica y decía, el interno había escrito vómitos alimentarios. Doctor. Y le dije, no es vómitos alimenticios, son vómitos alimentarios. ¿Pero por qué, doctor, no es lo mismo? Le digo, no es lo mismo. El vómito alimentario es que está referido a que son vómitos de alimentos. Si fuera alimenticio, entonces te hago comer tu vómito y te va a alimentar, ¿no es cierto? ¿No les parece? Sí, doctor. Sí, doctor. Así es. Padecimientos abdominales que no requieren cirugía, peritonitis primaria espontánea, lo vamos a ver más adelante, hemorragia intramural de intestino, etcétera. Miren, porfiria, saturnismo, vasculitis, cetoacidosis diabética, leucemia no son causas de cirugía, ¿no? Y hay padecimientos que simulan abdomen agudo, como es un infarto agudo de miocardio, diafragmática, pericarditis aguda, congestión pasiva del hígado, neumonía, cetoacidosis diabética, insuficiencia renal. Todas estas son causas que simulan.
¿De acuerdo? Siempre, por eso para diagnosticar siempre debemos de hacer una revisión. En la historia clínica antigua, sobre todo de tipo francés, había un acápite que era revisión por aparatos y sistemas y abdomen agudo que debe de pensar, y hacer una revisión de cardiopulmonar, neurovascular, genitourinario, vascular, hematológico y endocrino. Es decir, estas causas pueden preguntar y descartar porque pueden ser causas de abdomen agudo. Más de una vez, jóvenes, en nuestro medio he visto personas mayores que vienen con dolor abdominal medio raro y que pueden simular una colecistitis y una apendicitis. No me parecía, y después le examino bien y tenía un dolor en forma de metámera, y le digo, esto de acá es un herpes zóster. Días después estaba brotando justamente las vesiculitas de un herpes zóster. ¿Saben lo que es un herpes zóster, no es cierto? ¿Qué virus lo provoca? Antecedentes para herpes zóster. Varicela. Varicela, exactamente, varicela, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, muy bien, varicela. Los ruidos hidroaéreos hay que examinar, y esto lo vieron en semiología, jóvenes, voy a pasar un poquito. Hay el signo de distensión abdominal, que puede deberse a líquido o aire, puede estar infra o extraintestinal, el peor es sangre. Siempre la distensión abdominal es un signo importante, un hallazgo y es un signo de alarma, ¿de acuerdo? Hay que saber palpar el abdomen, recordemos que está en el arte del cirujano examinar bien un abdomen. Y sobre todo empezar por la inspección, ¿no? Inspección, la auscultación, la palpación y la percusión, ¿no es cierto? ¿Cómo se clasifican abdómenes agudos quirúrgicos? Ya lo vieron el día de ayer, de tipo inflamatorios, ya lo vieron, obstructivos y vasculares, ¿no es cierto? Esto lo han visto ayer, así que no me voy a detener mucho, ¿de acuerdo? Abdomen agudo, ¿cuándo operar? O no lo piensen mucho. Dolor generalizado severo que no responde al tratamiento, paciente chocado, peritonitis generalizada, aire libre intraabdominal, hay hemoperitoneo, reacción peritoneal después de un trauma, aneurisma roto o infarto mesentérico, obstrucción intestinal complicada con estrangulación. No lo piensen mucho, entren a operar, ¿de acuerdo? Antes, todo lo que necesitaba un médico para diagnosticar estaba aquí en su arte, su estetoscopio y un maletín alcanzaba para que el paciente y los familiares salgan contentos. Hoy en día todo un hospital completo, lleno de análisis, radiografías, ecografías, tomografías, no son suficientes, jóvenes. Por eso que están ustedes soplando la plumita ahí, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué cosa se puede complementar al abdomen agudo cuando no tienen el diagnóstico? El estudio radiográfico abdominal, una serie simple radiográfica, todavía sigue siendo de utilidad. Se toma una radiografía de tórax de pie, radiografía de abdomen de pie y una radiografía de abdomen en decúbito supino. Eso es lo mínimo que seguimos tomando en la mayoría de hospitales. Hoy en día, si es que uno cuenta con tomografía, uno podría obviar las radiografías y pasarse a las tomografías siempre y cuando uno lo disponga. Los que trabajamos en el seguro preferimos hacerlo, pero en MINSA al paciente le cuesta. Entonces todavía las radiografías pueden darle alguna ¿cómo se llama? Información valiosa si es que se sabe interpretar, ¿de acuerdo? ¿Ya? La radiografía en bipedestación nos diagnostica neumoperitoneo, neumotoras o neumonía, ¿de acuerdo? La radiografía de abdomen en bipedestación, neumoperitoneo, niveles hidroaéreos, aire en marco colónico y recto. Si es que tenemos aire en el marco colónico, en el colon y en el recto, entonces duden de que se trate de una obstrucción intestinal. Si es que tienen aire en el marco colónico y en el recto, y ustedes le hacen un tacto rectal y no encuentran ninguna obstrucción, ese paciente no está obstruido, ¿de acuerdo? ¿Ya? Asa centinela es un hallazgo, excepto en niños, donde traigan aire, incluyendo, tragan de todo. Es un signo que puede ayudar, ¿ya? El signo del asa centinela. ¿Han llevado radiología, chicos? Todavía. Sí, doctor. Bien. El cirujano no debe de esperar el informe radiológico, sino el cirujano debe ser un trome leyendo radiografías y tomografías. Hoy en día es así. Los cirujanos hacemos inclusive ecografías de urgencia, ¿de acuerdo? No es que les estemos quitando el trabajo, sino que de urgencia se puede hacer.
pero debemos de ser tan hábiles como los radiólogos en tomar estos exámenes, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que se puede encontrar en las radiografías, el examen contrastado en el tubo digestivo hoy en día tiene alguna utilidad, ¿ya? Yo soy del principio que una radiografía, una tomografía, escuchen, una tomografía de abdomen que no tenga contraste oral y endovenoso, muy poca ayuda brinda, ¿de acuerdo? Da una tasa elevada de falsos diagnósticos, se le pasa a muchos diagnósticos, entonces generalmente las tomografías deberían de ser contrastadas. En el caso del cerebro, ustedes saben de que en emergencia las tomografías simples pueden dar diagnósticos, ¿ah? ¿De acuerdo? Aunque son las deseables contrastadas, sobre todo para problemas vasculares de infarto. Pero las tomografías sin contraste pueden ser de utilidad, pero en el caso del abdomen, muy poca utilidad las tomografías sin contraste, ¿de acuerdo? La ecografía abdominal sí es muy útil en la emergencia y eso se llama ECOFAST, ¿de acuerdo? Diagnostica colicistitis, litiasis biliar, embarazo ectópico, quiste de ovario, aneurisma abdominal, de aorta abdominal, líquido libre intraperitoneal, litiasis renal, ureteral, hidronefrosis, problemas de vasos, de hígados, etcétera, puede diagnosticar. La tomografía y abdomen agudo también, si piensan en accesos intraabdominales, como es la enfermedad diverticular, va a la tomografía. Pancreatitis, problemas de peritoneo, la tomografía con contraste oral y endovenoso en patología intestinal delgado y grueso, ¿no? Trombosis mesentérica, pancreatitis aguda, todo eso tiene utilidad, ¿de acuerdo? Miren, obstrucción de intestino delgado distal con dilatación de asas. Ven distensión de asas delgadas, pero no ven aire en el marco colónico, ni en el recto. Entonces, acá hay una obstrucción de intestino delgado. Se sabe que es intestino delgado porque tiene así forma de pilas de moneda, ¿de acuerdo? Las austrias es diferente. Acá ven cálculos, miren acá. Miren, ¿no? Cálculos, pero esto es raro. Ver en las radiografías cálculos es una rareza. Tienen una obstrucción intestinal con niveles hidroaéreos. Esto parece intestino grueso, pero no, son asas delgadas. Miren las válvulas conniventes acá, ¿de acuerdo? Son asas delgadas. No se ve aire en el marco colónico y se ve todo un silencio acá que aparentemente es líquido, ¿de acuerdo? Aquí en esta radiografía, ¿qué es lo que ven, chicos? Neumoperitoneo, ¿no es cierto? Miren, neumoperitoneo, ¿de acuerdo? Esto es diagnóstico. Si es trauma, algo se rompió. Esto hay que entrar a la sala de operaciones. Líquido libre en el espacio de Morrison. ¿Cuál es el espacio de Morrison? Jóvenes ya llevaron radiología. Pregunta de examen, ¿sí? Lo googlean. ¿Quién googlea? Espacio de Morrison. Nadie. ¿Es el espacio de la cavidad peritoneal? Bueno. No, es debajo del hígado y encima del riñón derecho. Jóvenes, el espacio entre el hígado y el riñón derecho. Acá tienen el riñón derecho y el hígado. No debe de haber espacio acá. Pero cuando hay un espacio es que es presencia de líquido. ¿De acuerdo? ¿Chicos? Sí, doctor. Líquido libre en el fondo de saco de Douglas. ¿Cuál es el espacio de Douglas, chicos? Chicos, ustedes son la generación que tienen que ir a la emergencia con un muy buen celular, un iPhone, con un muy buen plan, ¿no? Porque todos lo tienen que googlear, ¿ah? Chicos, Madeli, ¿estás por ahí? Doctor, el espacio de Douglas era el que está por el... Un poquito más, Madeli, sí. ¿No? ¿Ah? ¿Cómo? En el útero. Exacto, ¿no? Exacto. Jóvenes, esto hay que saberlo, pues, ¿no? Litiasis vesicular, litiasis vesicular. Esto es apéndice, en una ecografía, miren,
de una imagen tubular que tiene más de 10 milímetros, que no se mueve, y ya eso es una apendicitis. En un corte transversal, el signo de la diana, miren, ve. Parece una diana, ¿no? La diana es ese donde uno apunta con las flechas, eso se llama diana, ¿no? Así. Diagnóstico, 86% de positivo. Líquido libre, ¿no? Líquido libre en la tomografía, líquido libre. Y el score de Alvarado para la apendicitis, lo van a ver en su momento, cuando hagan apendicitis. Yo considero que todavía es útil, aunque muchos digan que no. La cirugía, jóvenes, algunos cirujanos dicen que no hay nada oscuro bajo la luz de la cialítica y abren de todo, no me parece correcto, pero en fin. La cirugía, jóvenes, tradicional, antigua, la laparotomía exploratoria, muy antiquísima, versus la laparoscopía diagnóstica moderna. Ambas son herramientas para saber qué es lo que está pasando. Antiguamente nosotros abríamos el abdomen cuando no teníamos diagnóstico con la sospecha para saber qué es. Hoy tenemos el recurso de la laparoscopía diagnóstica, ¿de acuerdo? La laparoscopía diagnóstica es buena siempre y cuando el que lo haga tenga experiencia haciéndole. Si es que no tiene experiencia, no es muy buena, ¿de acuerdo? Entonces esas cosas están hacia un lado, ¿no? La laparotomía exploradora es rápida a realizar, alcanza la mayoría de los establecimientos, exploración completa, permite palpación de todos los espacios, los tiempos operatorios son más cortos en general, alcance de los cirujanos promedios. En cambio la laparoscopía, lo que decía, es menos invasiva, es rápida a realizar, pero requiere de equipos especializados, entrenamiento especial y experiencia. Exploración limitada al campo visual, no se puede palpar, puede evitar una laparotomía en blanco también, ¿de acuerdo? La laparotomía, todos los pacientes estables o inestables, hemorragia, todos los cirujanos titulados. Y si usted no lo hace, no lo hace nadie. Además, sí es una obligación. Hoy en día yo encuentro muchos cirujanos que si es que no tienen laparoscopio, no tocan al paciente. Si se muere, se murió, pero no lo tocan. No, eso no me parece muy correcto a mí. La laparoscopía, paciente tiene que estar más o menos estable, no en sangrados graves, no si el equipo laparoscópico no es de buena calidad, no si no se tiene experiencia. Nunca la laparoscopía es una obligación, ¿de acuerdo? Entonces, en términos generales, los que van a ser cirujanos, fórmense bien para poder utilizar todos los medios al alcance, ¿de acuerdo? ¿Ya? Yo siempre repito que el abdomen agudo, jóvenes, operar un abdomen agudo es como comerse una palta. No sé si alguien me interpreta más o menos. ¿Quién está por ahí? Alguien que esté por ahí durmiendo. ¿Quién está durmiendo? Renzo André Rivera. ¿Estás? Sí, doctor, dígame. ¿Comes palta o no comes palta? Sí. ¿Cómo sabes si una palta está buena? Por al tocarlo, si es que está dura o blanda. ¿Qué pasa? O sea, cuando lo tocas, si es que está dura, es porque no está madura. No. Cuando ya está blanda, es que ya la puedes Si comer. está blanda, muy blanda y está negra, ya está fea, ¿no es cierto? ¿Sí? Si está muy dura, no está rica. Es decir, cuando uno quiere comerse una rica palta hay que tocarla, pues, ¿no? Y en todo caso hay que verle arribita, sacarle arribita el palitito, eso, y hay que ver el color, ¿no? Si está muy verde, está verde. Si está negro, etcétera, porque ya está muy pasado, tiene que estar del color de la paltita, ¿de acuerdo? Pero exactamente hay que tocarlo. Y operar un abdomen agudo es como comerse una palta. Si es antes de tiempo, está mal. Y si es después de tiempo, peor todavía, ¿no? Es decir, uno debe de saber cuándo operar un abdomen, y para eso hay que desarrollar la palpación, ¿de acuerdo? Y los conocimientos. Entonces la laparoscopía es un medio muy bueno, permite hacer diagnóstico. Generalmente uno ve la cavidad, acá tienen ustedes un apéndice, ¿de acuerdo? Se ve. Hay controversias en el diagnóstico de abdómenes agudos y generalmente no hay muchos problemas cuando se trata de pacientes comunes, pero hay problemas en algunos pacientes. Uno, cuando son niños, hay problemas. Cuando se trata de mujeres, también hay problemas, y cuando se trata de ancianos, también hay cierta dificultad. ¿Y por qué razón? Porque en el caso de las mujeres,
los abdómenes agudos pueden ser también ginecológicos. Hay muchos abdómenes agudos ginecológicos. Entonces uno no sabe si entrar o no entrar, porque mucha patología ginecológica tiene tratamiento médico y no necesariamente quirúrgico. Algunas patologías ginecológicas sí tienen tratamiento quirúrgico, como es un embarazo ectópico, de cuenta, ¿no? La historia de un sangrado intraabdominal en una mujer con un pregnosticón positivo y que no vino, no viene la regla en 8 semanas y hay caída del hematocrito, el diagnóstico es dado, jóvenes, ya está. ¿Qué piensan? Embarazo ectópico. Embarazo ectópico. ¿Eso es un abdomen agudo? No, ya no es un abdomen agudo, ya es un embarazo ectópico roto. ¿Y qué tienen que hacer? Interconsulta al ginecólogo, ¿de acuerdo, Sarita? Sí, doctor. Perfecto, ¿ven? Ya, no es un abdomen agudo, es un embarazo ectópico. ¿Estamos de acuerdo? 100%, ¿no es cierto, Sarita? Sí. Ya, entonces ya van entendiendo, ¿de acuerdo? Bien. En las mujeres jóvenes, como les decía, ¿no? Hay cierta dificultad, ¿no? En pacientes ancianos con poca sintomatología, el anciano rara vez hace un abdomen agudo en tabla. Se puede estar complicando un abdomen en un anciano y no da muchos signos peritoneales, y tampoco hay veces da fiebre. Hay veces la sepsis en los ancianos, en lugar de ir con leucocitosis, va a cursar con leucopenia. ¿De acuerdo? Entonces hay cierta dificultad en ancianos. Entonces uno debe ser muy quisquilloso en el examen, en el abordaje diagnóstico, cuando se trata de mujeres en edades fértiles y en ancianos. Hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Entonces presten ojo, pestaña y ceja. La laparoscopia permite la visualización y exploración directa de los órganos de la cavidad abdominal, tanto en la cirugía programada como en la de urgencia, ¿no? Ya hace cuestión de 2 años, una colega, una doctorita, ¿no? Exalumna de la universidad, viene con dolor abdominal. En realidad yo no estaba muy seguro, había ciertas historias, la cosa no era muy concluyente, había cierta leucocitosis, etcétera, etcétera, con dolor, como se trataba de colega, etcétera, medio rarito, etcétera, ¿no? Entonces le hicimos la historia clínica, nada, todavía seguía la sospecha, entonces planteamos hacer una laparoscopia diagnóstica. Hacemos la laparoscopia diagnóstica y tenía el apéndice normal. Vimos hacia la parte inferior y me pareció que el hígado, el útero estaba inflamado. Llamé al ginecólogo y efectivamente el útero estaba un poco inflamado, ¿de acuerdo? Entonces ahí mismo en el acto operatorio el ginecólogo examinó, y qué es lo que examinó la vagina, ¿de acuerdo? Examinó la vagina, hizo un examen vaginal, ¿y qué encontró? Encontró, jóvenes, los bigotitos de un dispositivo intrauterino. Entonces estaba haciendo, jóvenes, una inflamación de útero debido al dispositivo intrauterino. ¿De acuerdo? Evitamos entonces hacerle la apendicectomía. El diagnóstico fue justamente una inflamación del útero, ¿no? Entonces, el ginecólogo extrajo el dispositivo intrauterino y empezamos a darle antiinflamatorios y antibióticos. ¿De acuerdo? Terminó la operación, estaban los padres allá afuera, ¿no? Imagínense, entonces yo le dije, bueno, ya, bueno, hay buenas noticias que, ¿cómo se llama? No era una apendicitis, el diagnóstico era inflamación del útero, ¿no? Por el dispositivo intrauterino. Y que resulta que los padres no sabían que su hija estaba utilizando un dispositivo intrauterino. En realidad le embarramos ahí porque no debimos haberle dicho, ¿no? Pero ahí uno va aprendiendo todos los días qué hacemos, ¿no? Entonces ya se imaginan, bueno, menos mal que no hubo necesidad de hacer nada de esas cosas. Pero la historia clínica era importante, pues, y también la doctorita no nos dijo, ¿no? Claro, la culpa la tenemos nosotros de no haberle preguntado también, ¿no? Ya, pero para que vean, pues, qué interesante es el de abdomen agudo, ¿no? Sarita. Sí, doctor. Ya, entonces, ya sabes, no hay que ocultarle nada al médico, y entonces, si te toca a ti, le dices, doctor, esto de acá, pero no se lo voy a decir a nadie, pues, ¿no? Me parece lo correcto, ¿no? Teresita. Sí, porque es parte de la ética. Exacto, es parte de la ética, exactamente, ¿no? Muy bien. Entonces, jóvenes, ¿no? La realización de exploraciones costosas
como la tomografía, no ha disminuido el número de laparotomías en blanco, que está sancionada con aumento de estancia hospitalaria, mayor movilidad, aumento de los costos. Es decir, a pesar de tener buenos medios diagnósticos, seguimos jóvenes todavía teniendo errores diagnósticos. Ahora, hablamos de laparotomía en blanco cuando abrimos una cavidad y no encontramos nada. En mi época se decía es mejor una laparotomía en blanco que una peritonitis. Hoy en día sabemos de que la laparotomía en blanco no es inocua, ni siquiera la anestesia es inocua, ¿no? Pero de todas maneras, si es que a pesar de todos los esfuerzos persiste la duda, sí es mejor de echar una miradita, ¿de acuerdo? ¿Ya? En términos generales, tenemos esta lección empírica, ¿no? Después, ley de Murphy para abdómenes agudos, cirugía para abdómenes, que hay que echarle una miradita de todas maneras cuando ya hay duda y a pesar de todo no hay diagnóstico, hay que conversar con el paciente, hay que conversar con los familiares, que ya hemos hecho todos los esfuerzos por saber y en realidad no tenemos noción de lo que está pasando, pero nos parece que hay algo grave. Y es posible que abramos esa barriga y no encontremos nada, pero es posible también que encontremos. Entonces hay que ser honestos, hay que ser éticos, y al final es mejor dar una miradita que se nos pase algo grave. ¿De acuerdo? Chicos. Sí, doctor. Muy bien. La laparoscopia diagnóstica en urgencia tiene un alto índice de rendimiento porque en muchos casos puede ser terapéutica actuando sobre la causa de abdomen agudo sin necesidad de laparotomía. Si es que hacemos una laparoscopia, el diagnóstico es un quiste de ovario, podemos resolverlo por vía laparoscópica. Si es una apendicitis, podemos extraer ese apéndice por vía laparoscópica siempre y cuando sea en manos de cirujanos que tengan experiencias. Si no es peligroso, ¿de acuerdo? Y a nadie de ustedes les gustaría que el cirujano inexperto esté jugando con su barriga, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay que ver eso de aquí, ¿ya? Entonces, y a veces exageramos con el uso de la tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, anoche, hay cuenta, en el apéndice del hermano de esta colega, en realidad ya no le pedimos ni siquiera ni ecografía ni nada, porque ya pues tenía historia clínica, tenía dolor abdominal, tenía 19.900 leucocitos, perfecto, entonces ya estaba el diagnóstico de apendicitis. Hace 2 años atrás le había diagnosticado, le había operado yo de la vesícula. Hace 15 años atrás, accidente de tránsito, le habían extirpado un pulmón, tenía una hernia diafragmática. Con todas y esas pues entramos, ¿no? El diagnóstico sí era apendicitis, ¿ya? No hay que oponerse al progreso y al desarrollo, pero toda evolución no necesariamente es positiva, ¿de acuerdo? Entonces, en el preoperatorio y el momento de la anestesia, muchos pacientes ingresan solo con el diagnóstico de abdomen agudo. Y después de la operación, como decíamos, no hay nada oculto bajo la luz de la cialítica. Tenemos que salir con un diagnóstico. Ya no puede ser de que entremos con el diagnóstico de un abdomen agudo y salgamos sin diagnóstico, o salimos con la causa del diagnóstico, ya dejó. Oye, ¿te acuerdas ese paciente que lo programamos como abdomen agudo? Resultó ser una apendicitis, o resultó ser un infarto mesentérico, o resultó ser una pancreatitis, o resultó que no era nada, pero no puede salir y dejar todavía abdomen agudo en el postoperatorio. ¿Se entiende lo que acabo de decir, Lorena? Lorenita Céspedes, ¿se entiende lo que he dicho? Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Y otros, menos mal que la minoría, lo que motivó el innecesario ingreso al quirófano. Y por eso, jóvenes, como los cirujanos damos diagnósticos. ¿Qué resulta? Sabemos si nos equivocamos. Doctor, sí se entiende. Perfecto. Los cirujanos abrimos la barriga y como es una caja de Pandora. ¿Me escucha? Sí, Morena. Y a la hora que abrimos la barriga sabemos el diagnóstico. Y cuando sabemos el diagnóstico sabemos si es que le hemos acertado o si nos hemos equivocado. Es obvio, jóvenes, es obvio. Ustedes no pueden ocultar tremenda verdad. Y el ayudante te dice, te equivocaste, ¿no? Te equivocaste. Claro, pero había necesidad de entrar. Bueno, ya no importa, te lo perdono. Pero en ocasiones sabemos nosotros, entonces los cirujanos apostamos por un diagnóstico, nos equivocamos o acertamos, ¿de acuerdo? En cambio, el internista no tiene esa ventaja, y a veces se queda sin diagnóstico, ¿ya? Bien, jóvenes, en términos generales les vine a traer eso de allí. La obligación del internista es un diagnóstico, los que se van a dedicar a la medicina interna, no rehuyan del diagnóstico, láncense, equivóquense, no importa, pero no le rehuyan al diagnóstico. En sus manos está también salvar a un paciente de una cirugía innecesaria.
Por eso que buscamos internistas capaces, necesitamos buenos cirujanos de pulso firme, mente serena, que no duden en cortar, pero tampoco tenga apuro por hacerlo, ¿no es cierto? Hay del cirujano que sus manos sean más rápidas que su cerebro, siempre decimos. Y jóvenes, con toda la tecnología de la cual disponemos, si tenemos un buen equipo, entonces descifrar el enigma del abdomen agudo no debe de ser una dificultad, ¿de acuerdo? Entonces ya saben lo que es un abdomen agudo. Preguntas hasta aquí, chicos, porque son 8:05 y todavía nos faltan unos buenos 40 minutos de clase, ¿sí? Chicos, preguntas. Ya quedó claro, abdomen agudo, ya tienen el diagnóstico del día de mañana. Jóvenes, no interesan si le dan al diagnóstico, no interesa. Lo importante es que sepan desarrollar, primero criticar si esa historia clínica está bien hecha o está mal hecha. ¿Qué le falta? Y sepan si es que se quedan con el diagnóstico de abdomen agudo o si es que pueden aventurarse a algún otro diagnóstico. ¿Me entienden, chicos? ¿Tienen hasta mediodía para entregar? Perfecto, jóvenes. Doctor, en el aula, ¿verdad? ¿Cómo? Se sube al aula. No sé si es que se pueda subir, jóvenes, eso no estoy muy seguro. Pónganse de acuerdo con sus profesores, llámenlo por teléfono y díganle cómo se lo entrega. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ah, ok. ¿Se han Listo, puesto de doctor, acuerdo? gracias. No, Perfecto. por eso les preguntaba. Pero, o sea, sí nos dijeron de que hasta antes del mediodía, pero en realidad, como bueno, en el caso de mi grupo nos dieron sus correos, no sabía si era a los Ya. correos o si ahí van a habilitar en el aula, porque normalmente los Ya. informes de casos clínicos van al aula, pues. Ya sí, pero es que resulta que no nos han habilitado nosotros todavía el aula, no nos han dado claves y entonces por eso estamos en esa situación, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, por correo Se nada lo más. envían Ya. por correo o por WhatsApp también puede ser, ¿no es cierto? Si tienen su teléfono, ¿sí? Sí, doctor. Puede ser, ¿no es cierto? Como es en un Word o un PDF, puede ser por WhatsApp también, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es de que hay que dejar constancia en el aula con fecha, con cargo, entonces mejor es hacerlo por el correo institucional, ¿de acuerdo? Ya, doctor, está bien, gracias. Perfecto. Voy a traer un poquito de agua, ¿ya? Se me seca, al que bebe y al que canta se le seca la garganta. 5 minutitos. Bien, chicos, ¿volvemos? ¿Podemos empezar? Joseph. ¿Todavía no regresan?
Ángel, ¿estamos ya? José, Jesús Manuel, ¿estamos? No, ya estamos. Sí, doctor. Vamos a terminar con esto de peritonitis, ¿de acuerdo? Se complementa con lo del abdomen agudo, ¿no? Uno de los objetivos en el enfoque diagnóstico en un abdomen agudo es descartar que estemos frente a una peritonitis que puede poner en riesgo la vida del paciente, y eso es lo más difícil, ¿de acuerdo? Peritonitis es igual a inflamación del peritoneo. ¿Qué es el peritoneo y para qué sirve? Primeramente es una cubierta de tejido conectivo de origen mesodermal. Ya recuerden que las capas embrionarias, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El tejido conectivo, todos los tejidos conectivos derivan del mesodermo, que recubre la superficie interna de la pared abdominal, tanto en el parietal como en el visceral, ¿de acuerdo? El recto peritoneo también está cubierto. Y esta cubierta de tejido conectivo va acompañado de inervación variable, que puede ser también de inervación somática como de inervación visceral de tipo neurovegetativo, ¿no es cierto? La superficie total de peritoneo es comparable a la superficie corporal, es decir, a la piel del paciente. Es decir, entre 1,5 metros a 2 metros cuadrados de superficie. Es decir, tener una peritonitis es algo equivalente, jóvenes, a tener una quemadura, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos para que se den ustedes una idea. Entonces, tenemos la cavidad, ¿no? Tenemos el peritoneo, ¿de acuerdo? Y que recubre las paredes como que recubre las vísceras, ¿ya? Tenemos un líquido peritoneal que el volumen aproximado es de 50 mililitros y en casos de inflamación aumenta. La densidad es 1016, es amarillo claro, proteínas menos de 3 gramos por decilitro de proteínas, no posee fibrinógeno y carece de capacidad de coagulación. En las células tenemos cerca de 3.000 células por mililitro, 50% son macrófagos, 40% linfocitos, el resto de eosinófilos, mastocitos y células mesoteliales. Posee capacidad antimicrobiana mínima mediada por complemento y lubrica la superficie y permite el deslizamiento de las vísceras en forma libre. Existe una circulación de ese líquido que se da por la presencia de poros, estomas, de líquido céfalo, de líquido peritoneal. Eso se encuentra en la superficie del diafragma. En la superficie del diafragma, jóvenes, si ustedes recuerdan del sistema linfático, que es otra parte que pasaron por agua caliente, ¿no? ¿Cómo se dirige la linfa de los miembros inferiores de la cavidad peritoneal? ¿Por dónde van? Los líquidos linfáticos de las partes inferiores del abdomen, ¿cómo van? Van por los linfáticos y terminan en un reservorio. ¿Cómo se llama ese reservorio, chicos? El líquido linfático de los intestinos, ¿hacia dónde va? ¿Se olvidaron? Anatomía. No voy a preguntar a las chicas porque pensarán que estoy prendido ahí. Edwin David, ¿hacia dónde va? No está. Iván Enrique Pérez, Ernesto Enrique García. Vamos a terminar de pasar visita. No está presente, Iván. Ernesto Enrique tampoco está. Doctor. Sí. ¿Hacia dónde va todo el líquido linfático de esa zona inferior? ¿Te acuerdas? ¿Han escuchado de la cisterna de Pequet? ¿No? No, no se me viene a la mente. No, ¿no han escuchado del conducto torácico? Que Sí, desemboca, ¿en dónde desemboca el conducto torácico? En el ángulo yúgulo subclavio, ¿de qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo, Karen. Izquierdo. ¿Y ustedes saben lo que es un ganglio de Birkhoff? Semiología.
es un ganglio metastásico en el cuello, en el lado izquierdo, generalmente producto de cáncer gástrico. Cuando uno tiene cáncer gástrico y encuentra un ganglio en el ángulo yúgulo subclavio del lado izquierdo, se llama ganglio de Virchow. ¿Lo han escuchado, Karen? ¿No? Sí, doctor. Sí, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, ¿ya ven? Entonces, existe una circulación del líquido peritoneal que se van por estos pequeños poros ultrapequeños o acuaporinas de tipo 1, poros pequeños, poros de mayor tamaño o rendijas, ¿de acuerdo? Son poros de diversos tamaños. Estos son estomas también, ¿ya? Hay estomas como boquitas de 8 a 12 micras. Cuando uno tiene una bacteria en el abdomen, a los pocos minutos, ¿no? A los 6 minutos ya se encuentra en el conducto torácico y a los 12 minutos ya se puede ver en la sangre periférica, ¿de acuerdo? Entonces hay una circulación. Bien, lo que les decía, ¿no? Una bacteria es absorbida en el peritoneo a los 6 minutos en el conducto torácico y a los 2 en la sangre periférica, ¿de acuerdo? Entonces la presión intraabdominal tiene una media de 10 milímetros de mercurio. Hay una circulación, como les decía, hacia arriba, ¿ya? El peritoneo, jóvenes, tiene espacios. Siempre cuando yo le digo, da la impresión de que la cavidad abdominal fuera como un baúl, y no es un baúl, en realidad, una cavidad abdominal. Más bien como si es que fuera un mueble con diversos cajones. Es decir, cada cajón tiene un espacio. Y así más o menos es la cavidad peritoneal. De tal manera que cuando uno abre un abdomen, encontramos espacios, los espacios sufrénicos, los espacios parietocólicos izquierdo y derecho, el espacio inframesocólico y supramesocolo. Es decir, tenemos el colon transverso y tenemos un meso ahí. Lo que es hacia arriba es supramesocólico, lo que es hacia abajo es inframesocólico. Tenemos el espacio coloentérico derecho y el espacio coloentérico izquierdo. Tenemos el espacio de Morrison, el espacio de Douglas, el espacio pélvico, etc. Entonces son como cajones, ¿de acuerdo? Bien. Hasta ahí, preguntas. Bueno, hemos hecho un recordar fisiológico y anatómico. La peritonitis es la presencia de algún agente extraño o irritante en la cavidad peritoneal, producirá en grado variable irritación e inflamación de la membrana peritoneal, se produce lo que se llama peritonitis. El irritante puede ser cualquier sustancia extraña al peritoneo, puede ser sangre, contenido intestinal, ácido gástrico, orina, bilis, líquido pancreático, germes, etc. Esta peritonitis puede ser localizada en una zona del abdomen como si fuera en un solo cajón, o puede ser en todos los cajones, es decir, una peritonitis generalizada también puede ser, o difusa, ¿de acuerdo? Cuando uno abre un abdomen y encuentro pus, esto es una peritonitis. Encuentro las asas intestinales que están nadando en pus, esto es una peritonitis. Entro por una laparoscopía y encuentro este líquido turbio verdoso, estos son peritonitis. Vemos los intestinos, es como si es que le hubiéramos echado agua hirviendo a los intestinos y ya parecen choncholines, ¿no es cierto? Estos son peritonitis, ¿de acuerdo, chicos? Aquí Sí, también doctor. vemos todo edematizado, ¿de acuerdo? Hinchado, las tripas bonitas no son así, y aquí está toda la pared edematizada, el intestino aquí está todo inflado, miren el color que tiene, estos son peritonitis, esto es fibrina, etcétera. Cuando de peritonitis, esto de acá es bilis, ¿no? Se necrosó la vesícula, se necrosó, y aquí tienen la vesícula cuando hemos sacado, aquí ya está todo de color verdoso, putrefacto, ¿no es cierto? Esto es un problema ya que causa una peritonitis, líquido libre, peritonitis. Señales de peligro, jóvenes, en el caso hay que obtenerlas de la historia clínica, el relato, los antecedentes, el examen físico, los exámenes complementarios, plantear diagnósticos, jóvenes, plantear diagnósticos. Las reuniones de los jueves consisten básicamente en aventurarse con los diagnósticos. Den un diagnóstico principal, den diagnósticos alternativos o diagnósticos diferenciales. Si ustedes no tienen diagnósticos diferenciales, no es porque no existan, sino porque no estudian. ¿Por qué? Porque los ojos no ven lo que la mente no sabe, así de simple, ¿de acuerdo? Entonces,
¿Qué libro les recomiendo, jóvenes? A ver, alguien que me diga, ¿cuál es el libro base que tienen ustedes para medicina interna? Medicina interna, el Harrison. Harrison. Y está por la 20ª edición, ¿no es cierto? ¿Cuál tienen ustedes? La número 20. Yo, pituca, la Mariela, ¿no? Está bien, Mariela. ¿Tienes en físico o en PDF? En físico. Físico, muy bien. Te envidio, Mariela, está bien. Entonces, ahí, ¿has leído uno de los capítulos primeros que sí habla acerca de los diagnósticos? Porque en ese libro habla sobre cómo hacer diagnósticos, Mariela, ¿ya? El capítulo 3 creo que es. Pero cada vez que vas a el libro que de más utilidad para los casos clínicos es el Harrison. No el libro de cirugías, porque básicamente busca ahí y busca diagnósticos diferenciales, ¿de acuerdo? Entonces ahí van a encontrar todo un listado enorme de diagnósticos diferenciales que les va a servir para su informe. Bien, el examen, jóvenes, pues hay un montón de signos con nombres propios, ¿no? Para las peritonitis, ya es exagerado, se los pongo yo acá como cultura, pero en términos generales es raro que les pregunte estas cosas, pero los profesores a veces son quisquillosos, les gusta poner estas cosas, ¿ah? Signo de Arron, que es el dolor, presión epigástrico, tórax anterior al aplicar presión firme y persiste sobre el punto de McBurney, ¿no? Apendicitis aguda. Signo de Bloomberg, del psoas ciliaco, Robson, Ten Hort, ¿no? Chandelet, Charcot, Courvoisier, ¿no? Kubel-Haier y el signo de Cullen. Todos esos son signos, ¿no? Foster, High Grade, Turner, signo de que se los pongo ahí en realidad más para fastidiarles la vida, jóvenes, pero por ahí algún profesor no se le pasa y les puede preguntar, ¿ya? Ahora, jóvenes, por el agente causal la peritonitis puede ser séptica o puede ser aséptica. Séptica que tiene gérmenes, aséptica que no tiene gérmenes. ¿Cómo es esto, doctor? Bueno, cuando tiene gérmenes es séptica si es producido por presencia de material contaminado. Y puede ser aséptica cuando el líquido no es contaminado. Ejemplo, sangre, bilis estéril, líquido pancreático, jugo gástrico estéril, porque se supone que en el estómago, debido al ácido, no hay gérmenes, ¿no? Se supone. Entonces, cuando se perfora la úlcera, se chorrea el ácido y produce una peritonitis aséptica. Cuando va transcurriendo las horas y ustedes soplan la plumita, no le dan caso, después de 6, 8 horas ya esa peritonitis deja de ser estéril y empieza a contaminarse, ¿de acuerdo? Contenido intestinal delgado, pero cuando se perfora el colon no, pues el colon no, ¿de acuerdo? Se rompe la vejiga, entonces la mayoría de las veces la orina es estéril. Entonces puede ser sépticas o asépticas. También puede ser por el mecanismo que lo está produciendo. Entonces la peritonitis puede ser, y aquí presten atención porque ahí vienen las preguntas del examen, puede ser peritonitis primaria, puede ser secundaria o puede ser terciaria. En términos generales, las peritonitis secundarias son las más frecuentes, ¿de acuerdo? ¿Ah? Más del 90% son secundarias. Las peritonitis primarias son cosas raras, entre el 1 al 2% de peritonitis, son rarezas. Consiste en la contaminación bacteriana por vía hematógena del peritoneo que se produce generalmente en presencia de líquidos acíticos, como sucede en los pacientes cirróticos o en pacientes nefrópatas. Entonces, la mayoría de los peritonitis primarias se presentan en los pacientes nefrópatas o en los cirróticos, o en esos pacientes nefrópatas que se realizan diálisis peritoneal. Ya llevaron nefrología, chicos, y bueno, con esto de la virtualidad no han visto ninguna diálisis peritoneal, ¿no? No, doctor, no hemos visto. Claro, ¿no? Pero los pacientes con nefropatía, insuficiencia renal, muchas veces se le colocan catéteres en el abdomen y se les transfunde líquidos de diálisis peritoneal y después se les trae el líquido, es decir, en lugar de utilizar el riñón, utilizan el peritoneo como membrana para limpiar las toxinas de su organismo. Esos pacientes tienen pues líquido en el abdomen, entonces puede infectarse ese líquido y entonces desarrolla lo que se llama un cuadro de peritonitis primaria. Igual pasa con los cirróticos. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Chicos, ¿entendieron? Sí, doctor. Ya, muy bien. Marilita, respóndeme así, voy a terminar amando. Eres la única que me responde, el resto me ignora, me chotea. ¿De acuerdo? Y el tratamiento
de la peritonitis primaria, para ti solita, Mariela, es médico, ¿de acuerdo? Las peritonitis primarias no se operan, ¿de acuerdo? Mariela, repite conmigo, las peritonitis primarias No se no operan. se operan. Debes de darle antibióticos. Primera opción en niños, cefotaxima, 150 miligramos por kilogramo, 3 dosis. En adultos también se utiliza cefotaxima, 1 a 2 gramos endovenoso cada 8 horas. Las opciones son ceftriaxona. Generalmente ya les enseñé a utilizar ceftriaxona en terapéutica, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero esto de acá en el tratamiento de enfermedades infecciosas, séptima edición de la OMS-OPS, cefotaxima. Las peritonitis primarias no se operan, se le da antibióticos. Entonces no sean como algunos internistas que ven una peritonitis primaria y hacen interconsulta a cirugía. ¿Para qué les hacen interconsulta a cirugía y después se encuentran con un cirujano que no leyó nada, que está programando a sala de operaciones una peritonitis primaria? ¿Les gusta eso? ¿Está bien? No. Porque la ignorancia es atrevida, jóvenes. La ignorancia es atrevida. Si ustedes no leen, tarde o temprano van a terminar haciendo una estupidez. ¿De acuerdo, Marielita? La peritonitis primaria No se operan. no se opera. Muy bien. Después tenemos la peritonitis secundaria, que es la gran mayoría de peritonitis, más del 80, más del 90%. Y se deben a procesos inflamatorios infecciosos, apendicitis aguda, diverticulitis complicada, trauma abdominal abierto, cerrado, con perforaciones en cualquier parte del tubo gastrointestinal, urinario, ruptura, estallamiento de una víscera hueca, después de oclusión, estrangulación. Estas cosas pueden ustedes diagnosticarlo antes de la operación, pero puede ser de que no lo diagnostique antes de la operación e ingresen a sala de operaciones como si es que fueran abdomen agudo. ¿De acuerdo? Pero ya una vez que ustedes abren y dicen, chanfle, ya esto era una apendicitis, una vulgar simple apendicitis perforada. O no, me equivoqué en el diagnóstico, terminó siendo una diverticulitis complicada. O no, que resulta que se perforó la vejiga o se rompió la vesícula biliar. Entonces, ya cuando salen, ya no es un abdomen agudo. ¿Qué cosa es? Una apendicitis complicada, una diverticulitis complicada, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Entre el 10 al 20% de peritonitis secundaria a su vez presentan después de una cirugía abdominal a consecuencia de alguna complicación. Recuerden la clase anterior de infecciones severas, de infecciones severas. Vieron esos pacientes que después de ser operados de una peritonitis terminan con una infección de herida operatoria brutal, ¿no? En el cual el cirujano está despellejando al paciente. ¿Te acuerdas? ¿Viste, Mariela? La clase pasada. Sí, doctor. Sí, ¿no es cierto? ¿Ven? Entonces, jóvenes, es así lo que nos pasa. Las peritonitis secundarias son generalmente polimicrobianas. En cambio, las primarias generalmente son a un germen. A ver, las peritonitis primarias no se operan y generalmente son a un germen. Las peritonitis secundarias son generalmente polimicrobianas. Doctor. Sí. Entonces, se podría tomar como una, no sé, pues conclusión de que las peritonitis primarias vayan de la mano con el abdomen agudo médico y las secundarias con el abdomen agudo quirúrgico. Es así. Así es tan grande como una catedral, así es, Mariela. ¿De acuerdo? Y eso es una muy buena observación. En la mayoría de las veces, como será necesario, casi en todo, o sea, el concurso del cirujano para resolver el problema, ¿ya? Y se puede resolver por cirugía abierta, por laparoscopía o combinación de estas. La precocidad o rapidez en la actuación y resolución de las peritonitis secundarias se asocian a menores tasas de morbilidad. Es decir, qué tan rápido actúe el cirujano, qué tan bien lo haga, qué tan bien limpie, tiene, digamos, repercusión en el resultado final. Por eso les decía que los cirujanos somos así digamos, de narcisistas y nuestro ego está tan inflado porque realmente cuando salvamos una vida tenemos la convicción de que la salvamos. No fue el antibiótico, fuimos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es así de contundente el método quirúrgico? El médico no, porque depende de muchos factores. No simplemente es el antibiótico, depende de la inmunología,
depende de la agresividad del germen. Si falló, le puedes echar la culpa a que la enfermera no colocó bien al antibiótico, etc. Pero cuando un cirujano acierta o falla, ¿verdad, no? ¿Realmente te colocamos, eres la última chupada del mango o realmente te quedas en ridículo frente a los ojos de todos? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Así es la cirugía. Los antibióticos por utilizar deben de cubrir preferentemente gérmenes gram negativos y anaerobios. En los casos graves, considerar estafilococos resistentes, pseudomonas, etc. Las peritonitis secundarias, generalmente, como son polimicrobianas, generalmente los esquemas que se deberían de utilizar es según digamos, este tratado de tratamiento de enfermedades infecciosas, es ampicilina sulbactam, ¿de acuerdo? Tanto en niños como en adultos, la ampicilina sulbactam es una excelente alternativa, así como a la amoxicilina con el ácido clavulánico, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero no es frecuente utilizar en los hospitales ampicilina sulbactam o amoxicilina clavulánico, no es frecuente. Yo lo utilizo con frecuencia en la clínica, sí, ¿ya? En los seguros privados sí los reconocen, pero a veces en los hospitales no. Y en los hospitales la fórmula que se utiliza generalmente es metronidazol o clindamicina más un aminoglicósido que suelen ser gentamicina o amicacina, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente, y a veces le agregan una cefalosporina de tercera generación. En niños, ampicilina o amoxicilina clavulánico, metronidazol con gentamicina. Y en caso de adultos, es ampicilina sulbactam, ¿no? Más un aminoglicósido o amicacina. Y en todo caso se puede utilizar metronidazol, amicacina y ceftriaxona, ¿de acuerdo? Pero, como les digo, si les viene una pregunta, les viene acá con esto de acá porque tiene referencia bibliográfica, ¿de acuerdo? Si la resistencia a Escherichia coli es baja, entonces se puede utilizar ciprofloxacina, también se puede ciprofloxacina con metronidazol. Muchos de los hospitales de nuestro medio para las apendicitis utilizan metronidazol con ciprofloxacina o clindamicina con ciprofloxacina. ¿Por qué? Porque recuerden, metronidazol con clindamicina para los anaerobios, ¿de acuerdo? Y hay una tercera peritonitis que es más rara todavía. Es un estado tardío de la peritonitis y se define cuando, a pesar del tratamiento quirúrgico antibiótico adecuado de la peritonitis secundaria, persisten los signos de compromiso sistémico y abdominal. Es decir, la peritonitis terciaria es una peritonitis secundaria que estando bien manejado, ¿no? Sin embargo, no cura, no se resuelve y se va haciendo crónico. Esto se llama una peritonitis terciaria. Suele ser con frecuencia por una evolución desfavorable de una peritonitis secundaria, con frecuencia después de una cirugía abdominal. Muchas veces se trata de pacientes inmunocomprometidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el manejo de las peritonitis terciarias es más delicado, jóvenes, porque no podemos, muchas veces, si requiere de cirugías, hay veces no. Hay veces un buen drenaje se puede inclusive dejar el abdomen abierto sin cerrar, ¿de acuerdo? Porque si es que se cierra, empeora el paciente. Lo vamos a ver en alguna otra ocasión. En la peritonitis terciaria en niños ya tenemos que recurrir a antibióticos más complejos, ya que hay compromiso de otro tipo a sensibilidades de gérmenes, resistencia. Imipenem, ¿no? En 4 dosis o meropenem. En el caso de adultos, igual imipenem, hay que hacer cultivos previos. Imipenem 500 miligramos endovenoso cada 6 horas, ¿no? O meropenem 1 gramo endovenoso cada 8 horas, o piperacilina tazobactam, ¿no? Y hay que corregir de acuerdo al antibiograma o la sensibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, peritonitis primaria no se opera. Tratamiento médico generalmente son monobacterianos. La peritonitis secundaria generalmente son polibacterianas, requieren de la intervención de cirugía, requieren del lavado meticuloso de la cavidad, resolver el problema de fondo, lavar y drenar quizás el abdomen, cosa que es tema controversial, ¿de acuerdo? Y la peritonitis terciaria en realidad son todo un problema, tienen alta mortalidad, requieren de antibióticos especiales, requieren de cuidados quirúrgicos especiales. Es un paciente que se va desnutriendo porque tienen todas las tripas al aire y de repente no están funcionando. Entonces requiere nutrición parenteral, etcétera, etcétera.
etcétera, etcétera. Espero de que haya quedado claro estos aspectos de la peritonitis. Ha sido una jornada maratónica, pero y termino ronco, afónico, cansado después de la clase de terapéutica también. Preguntas, Mariela. A ti sí te acepto todas las preguntas porque el resto está dormido. A ver. No, doctor, no tengo preguntas. Gracias. Ya, el resto. ¿Han leído el caso? Todo claro. ¿Han leído el caso de mañana? Chicos, revisen, se amanecen Sí, haciéndolo. doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Recuerden que la discusión, jóvenes, del día de mañana es individual, ¿de acuerdo? La nota es individual. Háganse la idea de que el profesor tiene 2 18 bajo la manga, el resto tiene 15 y ahí está con ganas de poner 11, porque ayer también ha habido calificaciones de 11. Le he dicho a los profesores que tienen la obligación de entregarles sus notas para que ustedes vean en qué cosas están bien, en qué cosas están mal. Esta nota es subjetiva.